Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque el reloj digital de plástico barato, con su luz verde fosforescente y sus números borrosos, marcó las 5 en punto de la mañana, y el chirrido agudo, metálico y cortante de la alarma barata se abrió paso. A través del espeso manto de silencio y oscuridad que envolvía el diminuto cuarto de Clarisa, un sótano olvidado donde el aire siempre era denso y pesado, con un dejo a humedad y encierro que se pegaba a la ropa y a la piel como una segunda piel. Ella abrió los ojos de golpe, su cuerpo entero reaccionando con un sobresalto que ya le era familiar, casi mecánico. Una respuesta programada a la brutalidad de un nuevo día que se presentaba idéntico al anterior, envuelto en el frío penetrante que se filtraba por las paredes de cemento desnudo y se alojaba en sus huesos, obligándola a encogerse. Aún más bajo la delgada cobija raída que olía a cloro viejo y a desesperanza acumulada. La pequeña ventanilla, una rendija alta y sucia casi al nivel del suelo de la calle, apenas permitía que el último aliento de la noche, una neblina gris plomiza, se colara tímidamente, sin ofrecer consuelo ni promesa de un amanecer que pudiera ser diferente, simplemente una confirmación más de la oscuridad que la rodeaba, por dentro y por fuera, en aquella cueva fría y solitaria, donde sus sueños parecían congelarse con cada respiro. Su mano instintivamente buscó el reloj para apagar el ruido estridente, y sus dedos ásperos se aferraron al plástico tibio con una mezcla de cansancio y resignación, mientras un suspiro pesado, casi inaudible, escapaba de sus labios resecos, cargado con el peso de la jornada interminable que apenas comenzaba a desplegarse ante sus ojos empañados. El rito sagrado, mis amores, el único que le quedaba, el que la anclaba a una tenue sensación de control en un mundo que la controlaba por completo, comenzaba entonces con sus movimientos lentos y precisos, marcados por la rutina y la necesidad, mientras la luz tenue de una bombilla descubierta proyectaba sombras alargadas sobre la superficie desigual del cemento, revelando las grietas y las marcas de la humedad que se extendían como venas sombrías. Se sentó en el borde del camastro, el colchón hundido que gemía bajo su peso. Y sus manos, esas manos que eran el mapa de su vida, surcadas por cicatrices diminutas, y la piel agrietada por el jabón y el cloro, alcanzaron, con una delicadeza casi reverencial, el par de guantes amarillos de goma que descansaban sobre una silla como si fueran una armadura esperando a su guerrera. El látex, de un amarillo chillón que contrastaba brutalmente con la grisura de la habitación, era a la vez un escudo y una condena, una delgada capa que prometía proteger su piel del ardor corrosivo de los químicos, pero que también simbolizaba la prisión de su labor, el sello visible de su estatus, su única armadura contra la humillación constante y la invisibilidad. Con un gesto aprendido a fuerza de repetición, estiró cada guante, sintiendo el aire escaparse en un siseo suave, y luego deslizó sus manos dentro, el material frío y elástico ciñéndose a su piel con una presión que le recordaba la dureza de su destino, el olor a goma y a talco que se mezclaba con el persistente aroma a cloro que ya impregnaba cada fibra de su ser. Para ella, esos guantes no eran solo una herramienta de trabajo, no. Mis amores, eran el estandarte de su resistencia, el último bastión de su dignidad, el recordatorio silencioso de que, a pesar de todo, ella seguía ahí, resistiendo, aunque su corazón a veces se sintiera tan gastado como la suela de sus zapatos de lona. El frío, entonces, la transportaba sin piedad a otro frío, el de la tierra de su Zacatecas natal, un frío que se metía hasta los tuétanos, sí, pero que tenía el sabor de la libertad robada, el recuerdo agridulce de un pasado que se desmoronó con la misma rapidez que las minas abandonadas de su pueblo. Cerraba los ojos y el sótano desaparecía, reemplazado por la imagen vívida de esas calles polvorientas, donde el viento soplaba sin cesar, levantando pequeñas espirales de tierra rojiza que se colaban por las rendijas de las casas de adobe, un lamento constante que silbaba a través de los cristales rotos de ventanas ciegas y puertas desvencijadas, como si el propio pueblo llorara a sus hombres que un día partieron al norte y nunca más regresaron. Podía sentir el sol abrasador de mediodía quemándole la piel morena, el mismo sol que después se retiraba para dejar un frío cruel por las noches, el mismo sol que veía reflejarse en las caras curtidas de las mujeres que se quedaban,
Esas mujeres de manos fuertes y miradas fieras, que sostenían el mundo con las uñas rotas y la espalda doblada, tejiendo rebozos con hilos de esperanza y moliendo nixtamal con la tenacidad de la tierra misma. Recordaba el olor inconfundible de leña ardiendo en el horno de barro, un perfume humeante y ancestral que se mezclaba con el aroma dulce y profundo del maíz recién molido. Un concierto de fragancias que llenaba el aire de su infancia antes de que el hambre y la ausencia se volvieran los únicos condimentos de su vida. Y entonces, en su memoria, aparecía el sabor, ay, mis amores, el sabor de las gorditas de horno, esas gloriosas gorditas que su abuela preparaba con la última harina del costal, cuando la despensa estaba casi vacía y el aliento de los suyos se hacía escaso, el tacto rugoso de la masa tibia en sus manos pequeñas, el calor que se escapaba de la tortilla recién hecha, el perfume a manteca de cerdo y a tierra que se derretía en su boca con cada bocado, una explosión de sabor simple pero profundamente consoladora, la textura suave por dentro y ligeramente crocante por fuera, la salinidad justa, el consuelo líquido de un atole de piloncillo caliente en la garganta áspera, que entonces le parecía el manjar más exquisito, un lujo que ahora valía más que todos los banquetes que se cocinaban en la cocina de la mansión. Aquel sabor era el eco de una infancia marcada por la escasez, pero también por el amor. Un amor que se manifestaba en cada esfuerzo, en cada migaja de pan compartida, en el calor que se generaba al estar todos apretados alrededor de la mesa coja, compartiendo lo poco que había, antes de que la vida llegara con su guadaña implacable. Y es que la vida, mis amores, tiene maneras muy crueles de recordarnos nuestro lugar, y para Clarisa, ese lugar fue sellado el día que la tristeza más honda se arrastró por las calles de Zacatecas como una plaga invisible. El sonido de las campanas de la iglesia doblando a muerto, un repique lento y pesado que se clavaba en el alma como dagas de hielo, aún resonaba en sus oídos, un eco lúgubre que le anunciaba la partida irreversible de su padre, un hombre fuerte, de manos callosas y mirada cansada por los años de trabajo en la mina, cuyo cuerpo, minado por el polvo y la fatiga, se apagó de repente, dejándolos en la más absoluta desolación, un vacío que ninguna palabra podía llenar, una herida que nunca cerraría. Recordaba el olor de las flores de cempasúchil en el velorio, un aroma dulce y a la vez amargo, mezclado con el incienso y el sudor de la gente que se aglomeraba para dar el pésame, susurrando palabras de consuelo que se disolvían en el aire como humo. El frío de la tierra bajo sus pies descalzos mientras lo enterraban, un frío que se le metió hasta el alma y que se parecía mucho al frío que ahora sentía en el sótano, una sensación de abandono y desamparo que la había empujado, siendo apenas una niña de 14 años, con sus cuadernos de la escuela todavía impecables y su sueño de ser maestra. Latiendo fuerte en el pecho, a abandonar los pupitres y las promesas de un futuro diferente para tomar la carga de su madre y sus hermanos. Ese día, el peso del mundo se le cayó encima, aplastando sus ilusiones bajo el yugo de la responsabilidad, obligándola a cambiar los libros por el trapeador, los sueños de tiza por el olor penetrante del cloro, la esperanza por la supervivencia diaria. Ya con los guantes amarillos bien puestos, mis amores, como una segunda piel, Clarisa se levantó del camastro con un quejido casi imperceptible que se perdió en la inmensidad del silencio, y sus rodillas, que ya mostraban las marcas imborrables de años de arrodillarse sobre superficies duras, protestaron con un crujido sordo, una sinfonía de dolor, que anunciaba la jornada. Sus huesos dolían, sus músculos estaban entumecidos por el frío y la posición encogida al dormir. Cada movimiento era una lucha contra la rigidez de su propio cuerpo. Se puso su uniforme percudido, con el color original desdibujado por innumerables lavadas y el roce constante de la vida, y se encaminó hacia la escalera de servicio, una estrecha vía de cemento que trepaba desde la oscuridad de su encierro hasta la brillante superficialidad de la mansión. Cada escalón crujía bajo sus pies cansados, un eco solitario de su ascenso a un mundo que no era el suyo. El aire comenzó a cambiar a medida que subía, dejando atrás la pesadez de la humedad del sótano para dar paso a un ambiente climatizado, con un tenue pero inconfundible olor a Chanel Nom. Finf, dulce y penetrante, mezclado con el aroma más agresivo y metálico del cloro industrial que ella misma acababa de preparar para la limpieza matutina.
Este contraste abrupto y cruel le recordaba la abismal diferencia entre su existencia subterránea y la vida de opulencia que se desplegaba arriba, un universo de terciopelo, oro y cristal que ella solo podía tocar a través de la fina barrera de sus guantes de goma. Finalmente, la escalera desembocaba en la inmaculada cocina, desde donde se extendía el vasto salón principal, un espacio que la golpeaba con su magnitud cada mañana, como un puñetazo silencioso en el estómago, un recordatorio constante de la riqueza obscena que la rodeaba. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de su cuarto, se entrecerraron momentáneamente ante la explosión de luz que se filtraba a través de los ventanales de piso a techo, tan altos que parecían rasgar el cielo, dejando entrar los primeros rayos oblicuos del sol de la Ciudad de México que bañaban el espacio en un dorado pálido. Los candelabros de cristal de Swarovski, con sus miles de prismas tallados, colgaban del techo de doble altura como joyas de una reina, atrapando y multiplicando la luz, haciendo bailar pequeños arcoíris por las paredes revestidas con sedas francesas de un color crudo y delicado que reflejaban la luz con una suavidad etérea. El suelo, mis amores, era un mar de mármol italiano de Carrara, pulido hasta un brillo que reflejaba todo, desde los ornamentos dorados de los muebles Luis XV hasta la silueta solitaria y diminuta de Clarisa, una figura doblada que se movía con la determinación silenciosa de quien sabe que su destino es invisible a los ojos de la opulencia. El frío del mármol se colaba por las suelas de sus zapatos, un frío elegante y distante que nada tenía que ver con el frío húmedo de su sótano, pero que, de alguna manera, era igualmente gélido, un frío que se sentía eterno y que paradójicamente le recordaba la superficie lisa y helada de la lápida de su padre, una sensación que le oprimía el pecho con una melancolía que se le anudaba en la garganta como una piedra. Con el balde de agua y cloro humeando ligeramente entre sus manos enguantadas, Clarisa se arrodilló, mis amores, sobre el frío impoluto del mármol de Carrara, un acto diario que se había convertido en la oración silenciosa de su existencia, la penitencia visible de su humilde condición. El dolor, una vieja compañía, no tardó en aparecer, un ardor sordo que se extendía desde sus rótulas ya maltratadas por los años de servicio, subiendo por sus muslos y anclándose en la parte baja de su espalda, una punzada constante que la acompañaría hasta la noche, y que se intensificaba con cada movimiento, con cada frote del cepillo sobre la superficie gélida. Sus rodillas, cubiertas por los gastados parches de su uniforme, sentían la presión implacable del mármol, una plancha helada que parecía succionar el calor de su cuerpo, dejándola entumecida y adolorida. El olor del cloro, antes tenue y mezclado con el perfume de lujo, ahora se volvía abrumador, un vapor irritante que quemaba sus fosas nasales, picaba en el fondo de su garganta y le hacía toser de vez en cuando, un sabor metálico y químico que se adhería a su paladar, como si la propia sustancia intentara colonizar su interior. Sus ojos, aunque acostumbrados a la irritación, lagrimeaban ligeramente, y ella parpadeaba para dispersar la humedad, viendo cómo las lágrimas, invisibles en aquel mar de lujo, se mezclaban con el agua jabonosa que se extendía sobre el piso. Mientras sus manos enguantadas, ya sumergidas en la solución blanquecina, frotaban el mármol con movimientos expertos y rítmicos, Clarisa se veía reflejada en la superficie pulida, una imagen distorsionada de sí misma, una silueta borrosa y humilde, contrastando con la magnificencia del techo altísimo y los candelabros refulgentes. Una gata, eso era lo que le decían a veces, una muerta de hambre que no merecía levantar la vista, que debía permanecer con la cabeza gacha, y el reflejo le devolvía esa imagen, la de una mujer encorvada, con el ceño fruncido por el esfuerzo y el dolor. ¿Qué habría sido de ella si no hubiera tenido que dejar la escuela a los 14 años? Esa pregunta, una vieja herida, se abría cada mañana con la misma puntualidad que su alarma barata. A veces, en el silencio opulento de la mansión, mientras sus manos seguían su danza mecánica, su mente volaba a la imagen de su maestra de primaria, una mujer de voz suave y mirada comprensiva, que olía a libros viejos y a lápices de colores, la misma que le había encendido la chispa, la pasión por el conocimiento, el sueño de pararse frente a un pizarrón lleno de niños, compartiendo la luz de las palabras. Ella quería ser maestra, mis amores, quería moldear mentes, iluminar caminos,
Pero la vida, esa desgraciada que no perdona ni un segundo de debilidad, le arrebató esa posibilidad con la misma crueldad con la que un huracán arranca los tejados de las casas de adobe. Ahora, en lugar de sostener la tiza, sostenía una escoba. En lugar de dictar lecciones, limpiaba las migajas y los resquicios de las vidas ajenas. Sus guantes amarillos, su escudo se sentían pesados, como si contuvieran no solo sus manos, sino también todos los libros que nunca pudo leer, todas las lecciones que nunca pudo enseñar. El ardor del cloro en su piel, a pesar del látex, era una metáfora constante de cómo la vida le había quemado las alas, dejándola en el suelo, anhelando un vuelo que nunca emprendió. Y entonces, mis amores, cuando el sol apenas se atrevía a asomarse por los ventanales gigantescos que se erguían desde el suelo hasta los techos de doble altura, proyectando una luz tímida y casi indecisa sobre el mármol reluciente y gélido, se escuchó un tic-tac, un sonido delgado, agudo y metálico que empezó como un murmullo lejano, casi inaudible, allá arriba, en la majestuosa cúspide de la escalera de caracol que descendía como una cascada petrificada. Era un tic, luego un tac, preciso, rítmico, con una cadencia que no admitía equivocaciones ni interrupciones, como el latido de un reloj antes de marcar una hora fatal, o peor aún, mis amores, el eco de una bomba de tiempo que se acercaba inexorablemente, paso a paso, detonación a detonación, a punto de explotar justo donde Clarisa, nuestra pobre Clarisa, estaba arrodillada con los pulmones llenos del vapor acre y penetrante del cloro industrial y las manos, esas manos incansables y agrietadas, hundidas en el agua helada que parecía congelar hasta los huesos, defendiéndose con sus humildes, pero tan significativos, guantes amarillos de goma, su única armadura en aquel campo de batalla diario. Cada clic de las zapatillas Manolo Blahnik de Daniela, engalanadas con cristales que valían más que todo el patrimonio de Zacatecas entero, perforaba el silencio pulcro de la mañana, resonando en la inmensidad de los techos de doble altura como pequeños pero tambores de guerra, anunciando la llegada de la dueña del infierno personal de Clarisa. Una melodía cruel que hacía que el estómago de nuestra sacrificada heroína se retorciera con un frío pavor que no tenía nada que ver con la temperatura gélida del pulido mármol de Carrara italiano, ese mármol que brillaba más que los ojos de muchas señoras de sociedad en sus mejores galas. Los cristales de los zapatos, cada uno engastado con la precisión de un joyero que cobraba fortunas, destellaban con una luz arrogante, como si fueran pequeños ojos malignos que juzgaban cada centímetro cuadrado de la existencia de Clarisa, cada gota de sudor que resbalaba silenciosamente por su frente, cada respiro entrecortado que pugnaba por salir de su pecho oprimido bajo el peso de la humillación diaria. El tic-tac se hizo más cercano, más estruendoso, descendiendo los escalones uno a uno, lentamente, con una teatralidad calculada, mientras Clarisa sentía cómo la sangre, esa sangre brava de Zacatecas que le corría por las venas, se le helaba de golpe, y un escalofrío que no provenía del frío del mármol, sino de la más pura ansiedad, le recorría la espalda. Los ecos rebotaban en el mármol, en los cristales de Swarovski del candelabro que colgaba majestuoso, en las sedas francesas de las cortinas que abrazaban los ventanales, y cada nota de ese sonido macabro se clavaba en los oídos de Clarisa como 1000 agujas, advirtiéndole que la sombra, esa sombra que presagiaba la desgracia, estaba a punto de caer sobre ella. Y así fue, mis amores, como una presencia imponente y perfumada se cernió sobre ella, bloqueando la tenue luz matutina que apenas se filtraba por las rendijas de los ventanales. La sombra alargada de Daniela, proyectada por la luz que venía de la entrada, cubrió por completo a Clarisa, que seguía arrodillada, una figura pequeña y vulnerable en medio de la inmensidad de aquel salón que olía a limpieza y a la opulencia más descarada. El aroma penetrante y dulce del Chanel No. Ese perfume costoso que Daniela se ponía como si fuera agua bendita, se mezcló con el cloro industrial que quemaba las fosas nasales de Clarisa, creando una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago, una hedora riqueza que se imponía sobre el olor a trabajo duro y sacrificio. La visión de la punta afilada y brillante de una de las zapatillas, con sus cristales deslumbrantes, apareció justo al borde de sus guantes amarillos, esos guantes que eran la frontera entre su dignidad y el abismo de la humillación.
casi rozando el látex gastado, como una serpiente que está a punto de atacar, una amenaza silenciosa y brillante. Luego, mis amores, la voz, esa voz de vidrio roto y risa hueca que podía cortar el aire y el alma, rasgó el silencio de manera abrupta, taladrando los oídos de Clarisa con una frialdad que helaba más que el propio mármol de Carrara. Pero mira nada más, gata muerta de hambre. Todavía aquí arrastrándote por el suelo como un gusano, todavía no terminas piojosa. ¿Qué te pasa, eh? ¿Acaso el cerebro no te da para entender que este mármol debe brillar como el sol? Eres una inútil, una desgraciada que no sirve ni para limpiar el chiquero de donde saliste. ¿Acaso no te pagan lo suficiente para que dejes de soñar despierta y te pongas a trabajar, basura? Levanta esa mugre del suelo que parece que te estás arrastrando y dejándome tus pelos de animal por todo el piso, corriente. Quítate de mi vista antes de que se me revuelva el estómago, igualada. ¿O acaso no te das cuenta de que estoy aquí parada, esperando a que muevas tu miserable esqueleto? ¡Qué asco me das! Verdaderamente. Las palabras de Daniela, lanzadas con la fuerza de un proyectil y la precisión de un verdugo, cayeron sobre Clarisa como ácido corrosivo, quemando no solo su piel, sino cada fibra de su ser, calando hasta lo más profundo de su alma, y la hizo estremecerse, aunque intentara mantenerse inmóvil, intentando con todas sus fuerzas no mostrar ninguna reacción. Sus manos, dentro de los guantes de goma amarillos que se sentían como una segunda piel, comenzaron a temblar descontroladamente. Un temblor que recorrió sus brazos y la obligó a apretar los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la carne. Un dolor sordo y agudo que la anclaba a la realidad cruda de su miseria. Un nudo gigantesco, espeso y doloroso, se le formó en la garganta, impidiéndole tragar, impidiéndole respirar con normalidad, como si una mano invisible y fuerte la estuviera asfixiando poco a poco, segundo a segundo, hasta dejarla sin aliento, sin voz, sin nada. El sudor frío, mis amores, ese traicionero sudor que no tiene nada que ver con el calor, sino con el miedo más visceral, comenzó a brotar de su piel, recorriendo su frente y deslizándose por su espalda, empapando la tela humilde de su uniforme, mientras el ardor del cloro en sus manos, a pesar de la protección del látex de sus guantes amarillos, parecía agudizarse, como si el veneno de las palabras de Daniela se hubiera transferido al químico. Bajó la cabeza aún más, clavando los ojos en el reflejo distorsionado de su rostro en el mármol recién pulido. Un rostro que no quería mostrar la furia que le hervía por dentro, las lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento y lavarle el alma, pero que con una fuerza sobrehumana lograba retener atrapadas detrás de sus párpados cerrados con dolor. Quería gritarle, mis amores, quería arrancarle esas palabras sucias de la boca. Quería decirle que ella no era una gata, ni una piojosa, ni basura, que tenía un nombre, una dignidad que valía más que todos sus manolos y todos sus diamantes. Quería recordarle la decencia y la compasión. Quería hacerla sentir, aunque fuera una milésima parte del dolor que ella le infligía con cada sílaba. Quería defender su honor y el de su familia. Quería desatar toda la rabia acumulada de años de humillaciones. Pero la imagen de su madre, con las manos agrietadas por el trabajo en el campo de Zacatecas, con la mirada cansada pero llena de esperanza, apareció en su mente con la fuerza de un rayo, y luego el recuerdo de sus hermanos pequeños, con sus caritas demacradas por la falta de alimento, esperando ansiosamente la remesa que Clarisa les mandaba cada quincena, esa remesa que era su única tabla de salvación en aquel pueblo minero abandonado, donde los hombres se fueron al norte y las mujeres se quedaron sosteniendo el mundo con las uñas. No puedes responder, Clarisa, se dijo a sí misma, la voz de su conciencia susurrándole con la urgencia del peligro. No puedes poner en riesgo este trabajo, por más miserable que sea. Ellos dependen de ti, Clarisa, de cada centavo que ganas con el sudor de tu frente y el ardor de tus rodillas. Recuerda el olor de las gorditas de horno que tu mamá hacía con la última harina del costal, el sabor a sal y a desesperación, la promesa que te hiciste de que ellos nunca más pasarían hambre. Y ese pensamiento, mis amores, ese recuerdo tan vívido y doloroso, fue el ancla que la detuvo, la cadena invisible que la mantuvo presa en su silencio, obligándola a tragar no solo la saliva, sino también el veneno amargo de la humillación.
un nudo de bilis que le raspaba el esófago. Se obligó a concentrarse en la tarea, en el movimiento repetitivo de la esponja empapada en cloro, en el brillo que surgía bajo sus manos, como si la perfección de su trabajo pudiera, de alguna manera mágica, borrar la imperfección de su existencia a los ojos de Daniela. Sus guantes amarillos, mis amores, se volvieron aún más su escudo, su protección contra el mundo cruel, un símbolo de su resistencia en aquel campo de batalla diario, un baluarte contra la embestida de la maldad. La tensión en sus hombros era insoportable, la espalda le dolía como si cargara el peso de un siglo, y el frío del mármol mezclado con el ardor punzante de sus callos en las rodillas era un recordatorio constante de su lugar en el mundo, un lugar de servidumbre y de sacrificio. Mientras tanto, Daniela, regodeándose en su poder y en la indefensión de Clarissa, no paraba de mirarla de arriba abajo con una expresión de absoluto desprecio, con esa sonrisa diabólica que le extendía las comisuras de los labios, pero que no llegaba a iluminar sus ojos, que permanecían fríos y calculadores. Ah, y por supuesto, ese olor a cloro, ¡qué horror! No puedes usar algo menos. De suburbio, Clarissa. Apestas al lavadero público, a mercado de tercera, a esa gente que vive en jacales y no sabe lo que es el buen gusto, prosiguió con su cantaleta de insultos, como si cada palabra fuera un látigo que azotaba la dignidad de Clarissa. Eres una corriente, Clarissa, una marginal que no entiende que este es un hogar de clase, no tu posilga de pueblo. Tus guantes amarillos, mis guantes de cocina tienen más estilo que tú, gata. Y esos manolos, mis amores, que valían la friolera de 25,000 pesos, deslumbraban bajo la luz que ahora sí entraba por los ventanales. Esos cristales de Swarovski que adornaban el fino cuero italiano parecían sonreír con una arrogancia tan fría como el corazón de Daniela. Cada diamante minúsculo, cada perla incrustada, vibraba con un brillo que proclamaba riqueza, estatus, poder, contrastando de forma brutal con el látex humilde de los guantes amarillos de Clarissa, gastados, con algunas manchas de cloro que no se quitaban, que apenas costaban unos pocos pesos en la tlapalería del barrio de enfrente, pero que, para Clarissa, eran su armadura, su bandera, el último reducto de su dignidad. Esas zapatillas de piel suave y sedosa pisaban el mármol pulcro con la facilidad de quien camina sobre nubes, mientras que Clarissa sentía cada rugosidad, cada imperfección en sus rodillas, la presión dolorosa de los callos contra la superficie gélida, un dolor que se anclaba en su carne y en su espíritu, recordándole que no importaba cuánto puliera aquel piso, ella siempre sería la que estaba abajo, la arrodillada, la que limpiaba los residuos de las vidas ajenas. El contraste era tan brutal, mis amores, que parecía una bofetada visual, una humillación palpable que se extendía por todo el salón. Las uñas perfectamente manicuradas de Daniela, pintadas de un rojo vibrante y con un brillo que competía con sus propios diamantes, contrastaban con las manos de Clarissa, escondidas bajo el látex amarillo. Unas manos que ella sabía agrietadas, con la piel tirante por el contacto constante con los químicos y el agua, las cutículas secas, las huellas de un trabajo duro y sin fin. La delgadez estilizada de Daniela, enfundada en una bata de seda que susurraba lujo a cada movimiento, contrastaba con el uniforme sencillo y un poco holgado de Clarissa, de una tela áspera y barata que no disimulaba la tensión de sus músculos ni el cansancio acumulado en sus hombros. Los rizos impecables y brillantes de Daniela, que olían a salón de belleza de lujo, caían sobre su cuello blanco y terso, mientras Clarissa sentía el cabello recogido en una cola de caballo apretada que le tiraba del cuero cabelludo, y el cuello, mis amores, le ardía por la postura encorvada y por el sudor que se acumulaba bajo la nuca, una sensación de asfixia que se sumaba a la opresión en el pecho. La distancia entre los 25,000 pesos de los zapatos y los 3,000 pesos de su salario mensual era un abismo infranqueable, un muro de dinero y prejuicio que separaba dos mundos, dos realidades que convivían bajo el mismo techo, pero que estaban tan lejos la una de la otra como el cielo y el infierno. Clarissa sentía cómo la bilis le subía por la garganta, un sabor amargo y metálico que llenaba su boca, pero aún así, mis amores, se obligó a mantener la compostura, a enfocarse en el brillo del mármol, en el reflejo distorsionado del candelabro de Swarovski.
como si esa fuera su penitencia, su única esperanza de sobrevivir a aquel tormento diario. Mis amores le ardía por la postura encorvada y por el sudor que se acumulaba bajo la nuca, una sensación de asfixia que se sumaba a la opresión en el pecho. La distancia entre los 25,000 pesos de los zapatos y los 3,000 pesos de su salario mensual era un abismo infranqueable, un muro de dinero y prejuicio que separaba dos mundos, dos realidades que convivían bajo el mismo techo, pero que estaban tan lejos la una de la otra como el cielo y el infierno. Clarisa sentía como la bilis le subía por la garganta, un sabor amargo y metálico que llenaba su boca, pero aún así, mis amores, se obligó a mantener la compostura, a enfocarse en el brillo del mármol, en el reflejo distorsionado del candelabro de Swarovski, como si esa fuera su penitencia, su única esperanza de sobrevivir a aquel tormento diario. En ese instante preciso, mientras el aroma punzante del cloro seguía quemando las fosas nasales de Clarisa, una melodía estridente y chirriante brotó del interior del bolso de piel de cocodrilo que Daniela había dejado con desdén sobre una mesita auxiliar de ébano. Un sonido que Clarisa reconoció al instante como el último modelo de teléfono. Celular inteligente, un aparato que costaba más de lo que ella ganaría en medio año de trabajo, una nimiedad para la señora que ahora lo empuñaba con una desenvoltura ofensiva. Daniela, con un movimiento indolente de su manicura perfecta, adornada con diminutas incrustaciones de brillantes que resplandecían bajo la luz fría de la mañana, llevó el aparato a su oído, y mis amores, la máscara de su rostro, antes tensa y despectiva, se transformó en una sonrisa empalagosa, una mueca de dulzura falsa que enviaba escalofríos. Por la espalda de Clarisa hasta la médula de sus huesos, un contraste tan abismal como la noche y el día. «Ay, mi amor, mi Maribel del alma, ¿cómo estás preciosa?», exclamó Daniela, su voz de repente melosa y empalagosa, un aliento perfumado a Chanel No. Fif que, increíblemente, Clarisa podía percibir incluso desde su posición humillante en el suelo, como si el aire mismo se negara a purificarse de tal falsedad, y el mármol bajo sus manos enguantadas se sintió más frío que la tumba, un escalofrío que le subía por los brazos. Clarisa sintió como el corazón se le apretaba en el pecho, un tamborileo sordo y agónico que le resonaba en los oídos, sabiendo que a pesar de la fingida cordialidad, cada palabra pronunciada por esa mujer estaba destinada a ser una puñalada clavada directamente en su alma, una lenta tortura. Daniela giró su cuerpo apenas unos centímetros, una calculada minucia, lo suficiente para que su mirada de halcón se posara directamente sobre Clarisa, arrodillada, sumisa, una figura fantasma entre los brillos del lujo ajeno, y la sonrisa de Daniela se estiró en un gesto perverso, casi imperceptible, pero lleno de veneno, un destello fugaz en sus ojos que prometía dolor y humillación sin límites. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí, no te la imaginas, pero ni te la imaginas, Maribel. Es la típica muerta de hambre que acaba de bajar de su pueblo piojoso, con el olor a tierra mojada todavía impregnado en el delantal. Créeme, amiga, ya sabes, de esas que vienen con una mano adelante y otra atrás, y con la esperanza de que uno les va a dar la mano y ellas se van a tomar el brazo entero, ¿verdad? Una desgraciada. Pero ¿qué te puedo decir? Ni siquiera sé cómo don Ignacio la soporta, de verdad te lo juro. Es una corriente, una marginal que apenas sabe hablar, con esas manazas que parece que están hechas para cavar zanjas en lugar de pulir cristales. Ay, Maribel, es que a veces me dan ganas de subirle el sueldo solo para que aprenda a comprarse una crema para esas manos o de plano que se compre unos buenos guantes, porque los que usa, mi vida, son amarillos, de esos que venden en la tlapalería de la esquina por 10 pesos, de esos que huelen a goma vieja y a humedad. Me da un asco, amiga, un asco que no te imaginas. Clarisa sintió como cada palabra, cada sílaba de la voz de Daniela caía sobre ella como una lluvia ácida, quemando su piel, calando hasta lo más profundo de su ser, un ardor que no dejaba marcas visibles, pero que laceraba el tejido de su dignidad, y sus guantes amarillos, su única armadura, de repente se sintieron pesados, empapados en sudor. Frío y tembloroso, como si el látex, de algún modo mágico y cruel, hubiera absorbido todo el veneno discursivo y ahora se lo regresara en forma de una picazón insoportable.
La nuca de Clarisa se tensó, un dolor punzante en la base del cráneo que irradiaba hacia sus sienes, como si su cabeza estuviera a punto de estallar de la presión contenida, de la impotencia que la abrumaba, una ola helada de vergüenza y rabia que la envolvió por completo, ahogándola en un mar de frustración. Sus dedos, encerrados en el goma amarilla y húmeda, se apretaron involuntariamente, raspando la palma de su mano. Una leve sensación de dolor físico que era un pálido reflejo de la herida abierta en su corazón, de la humillación que se le incrustaba en cada célula de su cuerpo y resonaba en sus oídos. Las lágrimas, calientes y traicioneras, se acumularon detrás de sus párpados, una cortina salada que amenazaba con desbordarse. Pero Clarisa no se lo permitiría. Mis amores, no le daría a esa mujer el placer de verla quebrarse, de ver cómo su fortaleza se desmoronaba bajo el peso de sus palabras venenosas, que eran, a fin de cuentas, solo eso. Palabras vacías de una existencia hueca. Un nudo gordo, áspero y doloroso, se formó en su garganta, impidiéndole tragar, impidiéndole siquiera respirar con normalidad, y el aire en el salón, antes fresco y perfumado por las flores frescas y el Chanel de Daniela, ahora se sentía pesado, asfixiante, con un sabor metálico y rancio que le recordaba a la sangre coagulada, una sensación que la llevó de vuelta como un golpe seco a las polvorientas calles de Zacatecas, a los recuerdos de su niñez, donde la dignidad no era un lujo, sino el único patrimonio. Mis amores, en ese instante de tormento insoportable, la mente de Clarisa se escapó, voló lejos de la ostentación fría y el olor a cloro, se deslizó por las arrugas del tiempo hasta un Zacatecas de un pasado que aún dolía, un pueblo minero abandonado donde el sol implacable quemaba la piel y el viento arrastraba promesas rotas, donde los hombres, uno a uno, habían migrado al norte, persiguiendo el espejismo de dólares y una vida mejor, dejando tras de sí solo un rastro de polvo y la amarga estela de la ausencia, mientras las mujeres, aferradas a la tierra seca, se quedaron sosteniendo el mundo con las uñas, con la espalda encorvada pero la mirada firme. Clarisa, una niña de no más de 8 años, recordaba el aroma dulce y profundo de la masa de maíz, la textura áspera pero reconfortante de la harina entre sus pequeños dedos, mientras su madre, doña Elena, una mujer de piel curtida por el sol y la vida, con un rebozo deshilachado y los ojos llenos de una sabiduría ancestral, le enseñaba a preparar las gorditas de horno, el último sustento que quedaba en el humilde hogar cuando el costal de harina ya casi terminaba. La olla de barro, negra por el hollín de 1000 hogueras, burbujeaba con una sopa de frijoles que había que estirar con agua para que rindiera un día más, y el olor a leña quemada se mezclaba con el de la tierra seca y el sudor de la jornada. «Mira, mi Clarisa, mi niña», decía su madre con voz ronca por el polvo y los años, mientras sus manos, callosas como la roca misma, moldeaban con una destreza prodigiosa la masa. El trabajo honrado no deshonra. Nunca, mi amor, nunca permitas que nadie te haga sentir menos por el sudor que derramas, por la tierra que ensucias con tus manos, por el cansancio que te dobla la espalda al final del día. Aunque tengas que doblar la rodilla para limpiar el polvo de los zapatos de otro, tu frente siempre debe estar bien alta, Clarisa, siempre. La niña Clarisa sentía el calor del comal contra su cara, el sabor salado de la pobreza en su boca, un sabor que se mezclaba con el dulzor de la esperanza que le daban las palabras de su madre, un bálsamo para el alma, y observaba con fascinación cómo su madre amasaba la harina con una fuerza que desmentía su frágil apariencia, como cada movimiento era un acto de amor y de resistencia, una danza silenciosa contra la adversidad, y el corazón de la pequeña Clarisa se llenaba de un orgullo feroz, la convicción de que su dignidad no residía en el oro de las minas, que ahora dormían vacías, sino en la entereza de esas manos curtidas, en la perseverancia de esas mujeres que, como su madre, eran la columna vertebral de un pueblo olvidado. «Tus manos son tus herramientas, mi pequeña maestra», continuaba su madre, frotando sus palmas ásperas contra la mejilla suave de Clarisa, un gesto de ternura que se grabó a fuego en el corazón de la niña. Y lo que ganen con sudor, con esfuerzo y con honradez, es más valioso que todo el oro del mundo, que todos los diamantes de los grandes hacendados. No importa si limpias pisos, si lavas ropa ajena, o si, algún día, Dios mediante, logras enseñar las letras a otros niños, como tanto sueñas,
La dignidad está en cómo te miras al espejo, con la conciencia tranquila y la frente en alto, no en cómo te miran los demás con sus ojos llenos de prejuicios y envidias. Nunca lo olvides, mi vida, nunca bajes la mirada. Esas palabras, mis amores, eran el eco de un legado, una armadura invisible que Clarisa llevaba consigo a todas partes, un escudo de honor forjado en el crisol de la adversidad, un mapa que le indicaba el camino de la rectitud en medio del laberinto de la injusticia, y el aroma de la harina y la leña quemada, la sensación del sol en la piel y el amor incondicional de su madre se convirtieron en un refugio secreto, un templo inexpugnable dentro de su propia alma. De vuelta en la gélida realidad de la mansión, el eco de la risa hueca de Daniela siguió resonando en sus oídos, un sonido discordante que intentaba destrozar la armadura de recuerdos que Clarisa se había forjado. Pero la voz de su madre, esa melodía ancestral de fuerza y consuelo, era más poderosa, más profunda, y las palabras de desprecio de Daniela se estrellaban contra ella como olas contra una roca inamovible, dejando solo una espuma amarga que Clarisa, con una determinación férrea, se negaba a tragar. La humillación seguía ahí, latente, punzante, pero ahora estaba envuelta en una capa de estoicismo, una dignidad recién reafirmada que la mantenía erguida en su postración. En ese preciso instante, cuando el silencio del salón, pesado y sofocante, se había tragado las últimas carcajadas de Daniela y el eco de la voz de su madre comenzaba a desvanecerse, un suave roce, casi imperceptible, se sintió en la espalda de Clarisa, una delicada caricia que no era el frío del mármol ni la rigidez de su uniforme, sino algo mucho más tierno, mucho más cálido, una presencia inesperada que atravesó la capa de hielo que cubría su corazón. Un pequeño bulto se pegó a su espalda y luego, con la lentitud de una mariposa que se posa, unos brazos diminutos, suaves como el terciopelo y frágiles como cristal, se ciñeron con una fuerza insospechada alrededor de su cuello, inundando sus sentidos con el perfume inconfundible del champú infantil y la calidez de un abrazo puro, desinteresado. Un abrazo que venía directamente del alma, sin pretensiones ni malicia, y la maraña de cabellos sedosos de Isabella, ligeros como una nube, se rozó contra su mejilla, un toque tan dulce que la hizo contener la respiración. Era Isa, la pequeña Isabella, la dueña de esos ojos inmensos y tristes que no habían pronunciado una palabra desde la partida de su madre, la niña encerrada en su propio mundo de silencio, que ahora, con una valentía silenciosa pero evidente, había roto la invisible barrera social para buscar consuelo en la persona que realmente la entendía, en el único ser humano que lograba descifrar los secretos de su corazón a través de los cuentos que Clarisa le narraba con voz suave. Clarisa sintió como una ola de ternura la invadía por completo, un calor tan intenso que le derritió el hielo de las venas, y una chispa de esperanza, pequeña y frágil, se encendió en lo más profundo de su ser, un recordatorio de que en aquel palacio de mármol frío y opulencia hiriente, aún existía la pureza, la inocencia que merecía ser protegida. Sus propias manos, encerradas en los guantes amarillos de goma, esas manos agrietadas y cansadas que conocían el ardor del cloro y el frío del mármol, se tensaron con el impulso de devolver aquel abrazo, de envolver a la pequeña figura en un capullo de protección, pero se detuvo. Mis amores, se detuvo en seco, consciente de la suciedad de su uniforme, del olor a productos de limpieza que impregnaba su piel, de la indignidad de su propia existencia a los ojos del mundo, y supo que no tenía derecho a ensuciar tanta pureza con su propia marginalidad, con la sombra que la seguía a todas partes. «Mi Isa, mi niña bonita», susurró Clarisa, su voz áspera por la emoción y el nudo en la garganta, apenas un hilo de sonido que ni siquiera Daniela, en su burbuja de egoísmo, pudo haber escuchado, y el olor a champú infantil, tan dulce y tan fresco, contrastaba brutalmente con el acre aroma del cloro que seguía flotando en el aire. Pero la burbuja de la indiferencia de Daniela, mis amores, estalló en mil pedazos con la furia de un volcán en erupción, porque en el momento en que Isabella se aferró a Clarisa, un grito agudo y chirriante, un alarido de puro veneno y celos, rasgó el aire del salón como un cristal roto, un sonido tan inesperado y violento que hizo a Clarisa encogerse sobre sí misma, como si el propio suelo fuera a tragársela.
No te atrevas a tocar a esa piojosa Isabela. Suéltala ahora mismo, basura. Qué horrible es que toques a esa cosa de un solo poblacho. ¿Qué haces abrazando a la basura de la servidumbre, escoria de baja estirpe? Me das asco, Clarisa, me das asco profundo. Siempre de igualada, de corriente, siempre buscando llamar la atención con tus trucos de gata callejera, de desgraciada que no tiene principios. No toques a mi niña, marginal, mal nacida, fuera de lugar, porque, con tus manos sucias y tu alma podrida, la vas a contaminar, la vas a hacer tu igual, una buena para nada. Las zapatillas Manolo Blahnik de Daniela, antes un tic-tac delicado, ahora golpeaban el mármol con la furia de unos tambores de guerra. Cada paso una explosión de rabia descontrolada, una estampida de indignación que se dirigía directamente hacia Clarisa, una avalancha de ira encarnada en seda y diamantes. La sombra de Daniela se cernió sobre Clarisa, gigantesca y amenazante, envolviéndola en una oscuridad opresiva, y Clarisa sintió el temblor de sus propios músculos, una debilidad repentina que amenazaba con derrumbarla, el frío helado del miedo que le subía por la columna vertebral. Mis amores, un miedo que no era por sí misma, sino por la inocente criatura que se aferraba a ella como a un salvavidas. Con una fuerza desmesurada que Clarisa no esperaba, Daniela se abalanzó sobre ellas, y sus manos, con las uñas pulcras y afiladas, se clavaron en los pequeños hombros de Isabela, arrancándola del abrazo de Clarisa con una brusquedad que hizo que la cabeza de la niña se moviera de un lado a otro como un muñeco de trapo. Mis amores, un tirón tan cruel que el roce de los dedos de Isabela contra la blusa de Clarisa fue el último contacto antes de que la separaran con violencia. Una pérdida de calor abrupta y dolorosa que dejó un vacío helado en el corazón de Clarisa. Isabela, sobresaltada, con los ojos grandes y asustados, abrió la boca y de ella brotó un pequeño gemido de sorpresa. Un sollozo diminuto que rápidamente se transformó en un llanto desgarrador, un lamento puro y sin filtro que resonó en el amplio salón, rebotando en las paredes de mármol y cristal, como si el dolor de la niña fuera un eco tangible, un quejido que Clarisa sintió clavarse directamente en el alma, más profundo que cualquier insulto, más hiriente que cualquier golpe. La pequeña Isa pataleaba en los brazos de Daniela, extendiendo sus manos hacia Clarisa con desesperación, sus deditos temblorosos buscando el consuelo que le había sido arrebatado, sus ojitos de repente inundados de lágrimas, un mar de tristeza que se desbordaba, mojando el delicado encaje de su vestido y el brazo de la cruel mujer que la sostenía. Clarisa, arrodillada en el suelo frío y pulcro, sintió cómo sus puños, dentro de los guantes amarillos de goma, se apretaban con una rabia impotente, tan fuerte que sus nudillos blanquearon, y un grito mudo quedó atrapado en su garganta, una súplica desesperada que no podía pronunciar, una maldición que no se atrevía a lanzar. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo, ahora amenazaban con desbordarse, calientes y amargas, una cascada de dolor que le quemaba los ojos. Pero Clarisa se negaba, mis amores, se negaba con cada fibra de su ser a cederle a Daniela la satisfacción de verla rota, de verla rendida. La impotencia la abrumaba, un peso tan grande que le doblaba los hombros, un silencio ensordecedor que se tragó los lamentos de Isabela y la dejó sola, arrodillada en el frío mármol, con el corazón destrozado y la dignidad hecha pedazos, pero aún así, con la frente en alto, recordando la voz de su madre, un faro en la oscuridad de su humillación. El aire se volvió de plomo, cada respiración le quemaba los pulmones, y el olor del cloro, antes una molestia, ahora era una tortura, un recordatorio químico de su posición, de su irremediable esclavitud a una vida de desprecio, mientras los gritos de la niña, cada vez más lejanos, se llevaban consigo el último vestigio de su esperanza, dejándola en la soledad de su dolor, en la prisión de su impotencia. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque Clarisa, con el alma rasgada por la brutalidad de Daniela, sintió cómo el frío mármol seguía succionando el calor de sus rodillas, un dolor punzante y sordo que le recordaba cada segundo de su existencia, cada sacrificio que había hecho por una migaja de dignidad.
Los gritos de la pequeña Isa se habían disipado como el vaho en el aire invernal, dejando un vacío helado en el pecho de la joven, un hueco que resonaba con la humillación y el desprecio que Daniela había escupido sobre ella, y con un suspiro que le quemó la garganta, se puso de pie con una lentitud que le pesaba cada hueso, cada músculo adolorido, arrastrando sus pies cansados hacia la cocina, su refugio, el único lugar donde el silencio era menos hostil, donde el vapor de las ollas y el chirrido de los utensilios parecían amortiguar la violencia de las palabras, donde podía lamer sus heridas lejos de la mirada hiriente de la dueña de la casa. Su cuerpo, acostumbrado ya a la agonía, se movía casi por inercia, un autómata programado para servir, para aguantar, para desaparecer en las sombras, mientras el olor a cloro, que todavía le picaba las fosas nasales, se mezclaba con el aroma incipiente del café recién molido. Una promesa fugaz de normalidad en medio del caos de su corazón. Cada paso por el largo pasillo, susurrante y vacío, era un acto de resistencia, una declaración silenciosa de que no se iba a quebrar, al menos no del todo, no todavía, que el espíritu de las mujeres de su pueblo, ese espíritu forjado en la dureza de la tierra seca y la ausencia de los hombres, seguía ardiendo en ella, un rescoldo apenas visible, pero obstinado que se negaba a extinguirse, a pesar de los soplos gélidos de la crueldad que la rodeaban. El roce de su uniforme barato contra sus piernas, ya acostumbradas a la aspereza de la tela, era el único sonido que la acompañaba en su exilio temporal hacia los confines de la casa, mientras el mármol, impasible y pulido, reflejaba su figura diminuta y encorvada, una sombra solitaria en el vasto lujo inalcanzable. Mientras tanto, mis amores, Daniela, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una mueca de perfidia que retorcía sus labios pintados de rojo carmesí, se quedó allí, en medio de la opulencia del salón, escuchando el eco amortiguado de los pasos de Clarisa que se perdían rumbo a la cocina, sintiendo cómo un escalofrío de un placer perverso le recorría la espina dorsal. Una electricidad oscura que le vibraba en el pecho y le encendía los nervios como si fueran hilos de seda. Cada latido de su corazón resonaba con la anticipación de la venganza. Una melodía macabra que le susurraba promesas de triunfo y destrucción. Sus zapatillas Manolo Blahnik, esas joyas con cristales que valían más que todo el patrimonio de Clarisa y su estirpe de piojosos, no emitían más que un leve roce sobre el mármol de Carrara, un sonido casi imperceptible, como el de una serpiente deslizándose sobre la hierba, sigilosa, depredadora, mientras sus ojos, dos ascuas frías de maldad, seguían cada movimiento de la muchacha hasta que la vio desaparecer por completo en el umbral que conducía al laberinto de las cocinas, los cuartos de servicio, ese universo oculto y mugriento que solo las gatas como ella habitaban. Su aliento perfumado con el dulce rastro de su café mañanero se enredaba con el Chanel No. que flotaba alrededor de su figura esbelta, un aura de lujo y arrogancia que contrastaba con la miseria que planeaba sembrar y con un giro elegante, casi felino, de su cabeza adornada con una cabellera oscura y brillante, se deslizó hacia los cuartos de servicio. Sus pasos, antes un tambor de guerra, ahora eran un murmullo delicado, casi fantasmal, que no perturbaba el silencio opulento de la mansión. Una procesión silenciosa de la maldad que se arrastraba lenta pero inexorablemente hacia su víctima, como una garra afilada buscando carne tierna. El pasillo hacia el sótano, estrecho y apenas iluminado por un par de focos tenues, olía a humedad, a desinfectante barato y a encierro, un contraste brutal con el aire perfumado de las zonas nobles de la casa. Daniela frunció el ceño con una aversión instintiva, su nariz sensible a la mezcolanza de olores que le resultaban nauseabundos, y sus tacones, que antes resonaban como martillos, ahora se amortiguaban un poco sobre el linóleo desgastado que cubría el piso. Un material gomoso que cedía bajo el peso de su cuerpo, pero que no lograba silenciar por completo el eco de su presencia invasora. Cada fibra de su ser gritaba asco, un repugnante escalofrío que le erizaba la piel al pensar. Que una igualada como Clarisa respiraba el mismo aire, pisaba el mismo suelo, aunque fuera este rincón olvidado y miserable de la casa, pero la promesa de la humillación ajena, el regocijo de la caída inminente,
Era un bálsamo tan potente que le permitía soportar el ambiente nauseabundo, la visión de esas paredes de cemento crudo, con rastros de moho y el revoque cayéndose a pedazos, un reflejo de la vida paupérrima de la que provenían las Clarisa del mundo. Sus ojos de depredadora escudriñaron el pasillo, buscando el cuarto más recóndito, el más oscuro, hasta que lo encontró, una puerta de madera vieja y descascarada que apenas se distinguía en la penumbra, su manija fría y gastada, ajena al tacto de una mano tan delicada como la de Daniela, y con un movimiento rápido y resuelto abrió la puerta sin dudar, sin un ápice de remordimiento. La luz escasa que se colaba por la ventanilla diminuta del cuarto de Clarisa se mezcló con la que venía del pasillo, revelando la desnudez de sus pocas pertenencias, la triste realidad de una vida que se había reducido a lo esencial, a lo ínfimo, a lo que cabía en una maleta vieja y un bolso de lona, en la desoladora soledad de un espacio que era apenas una celda, donde el frío se sentía hasta en el tuétano, un frío pegajoso que penetraba la ropa, que se aferraba a los huesos como un parásito invisible. Dentro de aquella celda, mis amores, el aire era espeso, pesado, con un olor a encierro, a ropa guardada por mucho tiempo, a anhelos truncados y a la promesa incumplida de un futuro mejor. Y los ojos de Daniela, acostumbrados al brillo del cristal y la suavidad de la seda, se posaron con un desprecio casi palpable sobre el humilde mobiliario. Una cama estrecha con un colchón vencido, una mesita de noche de plástico y sobre ella un bolso de lona descolorida, con el cierre vencido y el tejido raído por el uso, una reliquia de pobreza que Clarisa arrastraba consigo como una sombra de su origen marginal, de su vida como una gata sin fortuna, y con una mueca de asco, sus dedos finos, con uñas perfectamente manicuradas y una ligera capa de esmalte transparente, agarraron el asa percudida del bolso, sintiendo la aspereza de la tela vieja contra la suavidad de su piel, una sensación que le provocaba una oleada de repulsión, de náusea casi incontrolable. Por un momento sus pensamientos volaron hacia su propia colección de bolsos de diseñador, pieles suaves, herrajes dorados, un aroma a cuero fino que emanaba de cada uno de ellos, un abismo insalvable entre su mundo y el de esa piojosa. Y al abrir el bolso, un chillido sordo, casi inaudible de la cremallera oxidada, reveló un contenido tan parco que le arrancó una risa seca, sin alegría, una risa que sonó como vidrio roto en el silencio opresivo del cuarto. Unas cuantas monedas dispersas en el fondo, brillando opacas bajo la escasa luz, como pequeños ojos de cobre, un rosario de cuentas de madera, burdo, tosco, cuyo crucifijo de metal barato se sentía frío y pesado en la palma de su mano cuando lo levantó con la punta de sus dedos, como si fuera un insecto, una foto descolorida, arrugada por el constante manipuleo, en la que se veía una mujer de rostro cansado, con una sonrisa triste, sus ojos de Clarisa, y un niño pequeño, ambos rodeados de la aridez de un paisaje que Daniela solo había visto en documentales de miseria, paisajes de desolación que no creía que existieran en la misma realidad que ella. Habitaba un grito silencioso de la pobreza que se materializaba en esa imagen, un recordatorio de por qué Clarisa, esa desgraciada, era tan diferente a ella, por qué su presencia irritaba tanto, por qué su mera existencia era un insulto a su propia perfección, a su intocable estatus. Daniela suspiró, un aliento cargado de la satisfacción que precede al acto final de la traición, y sus ojos se clavaron en el contenido del bolso, ese puñado de nada que representaba la vida de Clarisa, una vida miserable, una vida sin brillo, sin el rugido de los motores de lujo o el tintineo del cristal en las copas de champán, y con una deliberación gélida, casi ritualística, soltó los dedos de su mano izquierda, permitiendo que el brazalete de oro blanco con los diamantes incrustados se deslizara por su muñeca, el metal frío contra su piel cálida, los brillantes centelleando con una luz cruel, el Rolex de Tejust, esa joya que valía la fortuna de varias vidas de gatas muertas de hambre. Esa pieza de ingeniería suiza que marcaba el tiempo con la precisión de un dios caprichoso y el sonido de la hebilla desabrochándose, un leve clic metálico, fue el único ruido que rompió el silencio cargado de perversión, un eco minúsculo en el vasto plan de Daniela, la gélida superficie del reloj, con sus diamantes que refractaban la luz de la ventanilla en 1000 destellos diminutos y traicioneros.
fue hundiéndose lentamente en el fondo del bolso viejo de Clarisa, ese recoveco oscuro y apolillado entre las monedas de cobre y el rosario de madera barata. Un contraste tan brutal, tan ofensivo, que a Daniela le provocó una punzada de placer en el centro del pecho, una excitación casi erótica al ver la ostentación de su riqueza chocando con la humilde miseria de la empleada, la fría elegancia del Rolex que se perdía en la tela raída y el olor a polvo acumulado como una perla preciosa arrojada a un charco de lodo. Y con cada milímetro que el reloj se hundía más y más, su sonrisa se expandía, revelando unos dientes blancos y alineados, una dentadura perfecta que no había conocido el hambre, que no había mordido el amargo pan de la necesidad. Su corazón latía más rápido, un tambor de victoria en su pecho, mientras el objeto, tan caro y tan significativo, desaparecía bajo un pañuelo de algodón descolorido, dejándola con la certeza de que su plan era perfecto, impecable, que Clarisa, esa igualada, esa desgraciada, no tenía escapatoria, que su destino estaba sellado por la fría brillantez de un reloj que ella nunca podría poseer, ni siquiera en sus sueños más descabellados. La sangre le bullía en las venas, un torrente caliente de triunfo que la hacía sentir invencible, una diosa de la venganza que había tejido su telaraña con la maestría de una araña negra, y con un suspiro largo y teatral, Daniela se acomodó el cabello con una mano, su melena oscura cayendo sobre sus hombros con una gracia estudiada, cada mechón brillando bajo la tenue luz del pasillo, como si acabara de salir de un salón de belleza y no de un cuarto de servidumbre que apestaba a desinfectante industrial y a la desesperanza ajena. Su rostro, por fin, reflejaba una satisfacción plena, una paz helada que solo la crueldad más profunda podía otorgar. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora tenían un brillo perverso, una chispa de malicia que era casi un reflejo del brillo de los diamantes que ahora esperaban dormidos en el fondo del bolso de la gata, y al salir de la habitación, la puerta de madera chirrió levemente al cerrarse, un lamento silencioso que solo ella escuchó, un sonido que era música para sus oídos, el preludio de un drama que estaba a punto de desatarse, un drama en el que ella sería la jueza, la verdugo, la única que saldría ilesa, victoriosa. Se movió por el pasillo con una cadencia renovada. Sus tacones de 25.000 pesos ahora resonaban con una autoridad recuperada, un tic-tac delicado pero mortífero que proclamaba su dominio, su victoria anticipada sobre la rata de Zacatecas, esa muerta de hambre que se atrevía a respirar el mismo aire que ella, que se atrevía a existir bajo el mismo techo, bajo la misma mirada de don Ignacio. Y fue entonces, mis amores, que en la quietud de su mente, los pensamientos de Daniela se desbordaron como un río turbio, una avalancha de celos y resentimiento que había estado reprimiendo por demasiado tiempo. Maldita piojosa, desgraciada, ¿cómo te atreves a mirarme con esos ojos de vaca mansa, con esa falsa humildad que tanto irrita a mi alma? Pensaba Daniela, con una furia silenciosa que le quemaba las entrañas, mientras sus pasos la alejaban del lugar del crimen, sus tacones golpeando el mármol con una melodía de desafío. Esa Clarisa, esa basura marginal que huele a cloro y a pueblo, ¿qué te crees, Que don Ignacio te mira con compasión, con un respeto que a mí me niega a veces, igualada. Él no ve tu mugre, no ve tu miseria de gata, solo ve la eficiencia de una sirvienta, de una máquina que limpia y calla, pero yo sí lo veo, yo veo cómo te mira a veces, con un brillo en los ojos que él no tiene ni para mí, que soy la dueña de su corazón, de su vida, que soy la que le da el glamour, el estatus, el brillo en este mundo de tiburones. Y tú, una rata de alcantarilla, una corriente sin gracia ni futuro, vienes a querer robarme lo que por derecho me pertenece. Su mandíbula se tensó, un nudo de rabia apretándole las sienes, y respiró hondo el perfume de Chanel No. 5 entrando a sus pulmones como una droga que le daba fuerza, que la convencía de su superioridad, de su derecho a pisotear a quien se interpusiera en su camino.
Siempre ha sido así, continuó su monólogo interno. Desde que era una niña, siempre tuve que luchar, siempre tuve que demostrar que era la mejor, la más bella, la más inteligente, para que me vieran, para que no me arrastraran al fango de la mediocridad. Mi madre, esa mujer que siempre me criticaba por no ser lo suficientemente perfecta, me inculcó el miedo a la pobreza, a la irrelevancia. Recuerdo sus palabras, esas palabras que me taladraban el alma. Daniela, si no eres la primera, no eres nadie. Si no brillas más que las demás, te van a pisotear como una cucaracha. Y esas palabras se me quedaron grabadas a fuego, un miedo frío que me helaba el pecho cada vez que veía a una gata como Clarisa. Esa mosca muerta con ojos tristes, que se conformaba con poco, con una migaja de dignidad, y aún así lograba llamar la atención de hombres como don Ignacio. Hombres poderosos que deberían estar ciegos ante la belleza. La chispa, el fuego que yo represento, y no ante la mansedumbre de una sirvienta. Es insoportable ver cómo sus manos agrietadas, protegidas por esos guantes amarillos de látex baratos, los mismos que usa para limpiar los inodoros, sonríen a Isabella con una ternura que a mí me parece postiza, una farsa, una manipulación barata para ganarse el favor del patrón. Cómo me repulsa verla arrodillada, humillada, y aún así, con esa mirada que se niega a romperse, esa dignidad que se esconde bajo los harapos y el olor a detergente. Quería verla rota, completamente destrozada, no solo por lo que es, sino por lo que representa, por la amenaza silenciosa que posa sobre mi trono, por la inseguridad que despierta en mí al ver cómo un hombre como don Ignacio puede dignificarse con una simple servidumbre, mientras yo, que lo tengo todo, que soy la envidia de todas, siento que debo luchar cada día por mi lugar, por mi valor. La veré arrastrarse, la veré llorar, la veré rogar. Ese Rolex, esa joya de 200.000 pesos, va a ser su lápida, mis amores. La sentencia que la separe de este mundo de lujo que se atreve a habitar por un respiro, la va a devolver al lodazal de donde nunca debió haber salido. Mientras en la mente de Daniela se gestaba toda esta tormenta de veneno y perfidia, Clarisa, ajena a la telaraña que se tejía a sus espaldas, se movía por la cocina con la lentitud impuesta por el dolor de sus rodillas que aún ardían por el contacto prolongado con el mármol gélido del salón. El olor a café orgánico, recién molido, se mezclaba con el aroma dulzón de la fruta madura y el vapor salado de las verduras que hervían suavemente en una olla grande sobre la estufa de acero inoxidable, un sinfín de sonidos y olores que formaban una burbuja temporal, un pequeño refugio para su alma magullada, sus manos, ahora desnudas, pues se había quitado los guantes amarillos de goma con un suspiro de alivio apenas perceptible, sentían el roce fresco del agua sobre la piel agrietada mientras lavaba unas tazas de porcelana fina que Daniela había usado para su café. Tazas que valían más que todo su salario mensual, y cada movimiento era mecánico, un autómata programado para la labor, para el servicio, pero su mente, mis amores, seguía, volviendo una y otra vez a la imagen de Isabella, a su carita pálida, a sus ojos llenos de lágrimas, a sus bracitos que la habían abrazado con la fuerza desesperada de un náufrago. La voz de la niña, el sonido de su llanto, se repetía en su cabeza como un eco constante, una melodía de tristeza que le apretaba el pecho y le nublaba los ojos, impidiendo que las lágrimas que había tragado antes encontraran su camino de escape, y el ardor en su garganta, ese nudo apretado, era el único compañero de su silencio, mientras el agua caliente del grifo, que le escaldaba ligeramente los dedos, le recordaba la quemadura del cloro en sus fosas nasales, el persistente olor a desinfectante que se aferraba a su ropa, a su piel, como una segunda piel, como el estigma invisible de su condición, de su lugar en el mundo. Clarisa suspiró de nuevo, un hálito tembloroso que se perdió en el ajetreo silencioso de la cocina, sin sospechar ni por un segundo que la sombra del desastre ya se cernía sobre ella, que cada segundo que pasaba la acercaba más y más al abismo de la injusticia, al momento en que su dignidad, su último baluarte, sería arrancada de ella con la crueldad más vil por un simple y malévolo ardid. La cuchara de madera golpeó suavemente el fondo de la olla de gachas infantiles.
un sonido monótono que resonaba con la resignación de su alma, mientras sus ojos, cansados y profundos, se perdían en el brillo de las burbujas que ascendían a la superficie, un reflejo distorsionado de su propia existencia, de las pocas esperanzas que aún se atrevía a alimentar en los rincones más recónditos de su corazón. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque el infierno se desató en aquel salón de mármol de Carrara con la fuerza de un terremoto. Un grito que rajó el aire con la violencia de 1000 puñales, un bramido agudo y desesperado que venía de la boca de Daniela, su voz de vidrio roto estallando contra los cristales de los ventanales y los oídos de todos los presentes. Me han robado mi Rolex de Tegest, mis amores, me han robado mi reloj, un Rolex de oro blanco con diamantes, no está por ningún lado, maldita sea la hora en que dejé esa porquería de caja abierta. La exclamación resonó en los techos de doble altura como un trueno en cielo despejado, un sonido que no solo sacudió el tímpano de Clarisa, sino que le congeló la sangre en las venas, un escalofrío que le subió desde los callos endurecidos de sus rodillas hasta la punta de sus cabellos, erizándole la piel de los brazos y el cuello, mientras el aliento se le quedaba atorado en la garganta, denso y caliente como el vapor de una olla a presión. En un instante, mis amores, el bullicio discreto que siempre reinaba en la mansión, el tintineo de las copas en la cocina, el murmullo de las voces del jardinero al regar las orquídeas exóticas, el crujido apenas perceptible de los pasos de la otra empleada en el piso de arriba, todo, absolutamente todo se detuvo, se petrificó en un silencio tan denso y pesado que se podía cortar con un cuchillo, un silencio sepulcral que anunciaba la llegada de la tragedia, la inminencia de un desastre que se sentía en el mismo aire, ahora cargado con el hedor acre del miedo y la fragancia opulenta, pero ahora perturbadora del Chanel No. Finf de Daniela, que se había vuelto sofocante, asfixiante como un sudario. Las cabezas de todo el personal, desde la cocinera que sostenía un cucharón de plata a medio camino de la cazuela de cobre, hasta el mozo que pulía un candelabro de cristal Swarovski con un paño de microfibra, se giraron lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de terror y morbosa curiosidad, para posarse sobre la figura frágil de Clarisa. Permanecía de pie, inmóvil en el centro del salón, sus guantes amarillos de goma brillando bajo la luz fría de los cristales, cual reliquias sagradas, como si fueran la única barrera, la última defensa entre su alma y el abismo que se abría a sus pies, pero una barrera que ahora se sentía tan fina y vulnerable como la piel de una cebolla ante la olla afilada de un cuchillo. Daniela, con sus zapatillas Manolo Blahnik de cristales, cuyos pasos antes habían sido tambores de guerra, ahora galopaba furiosa por el salón, sus tacones resonando contra el mármol de Carrara como el martillo del verdugo, al golpear el cadalso, un ritmo que aceleraba el pulso de Clarisa hasta el dolor, hasta la asfixia, mientras la rubia se paraba frente a ella, escupiendo las palabras como veneno, su rostro contorsionado por una furia que no era solo teatral, sino que contenía un atisbo de maldad pura, una satisfacción casi imperceptible en la comisura de sus labios carnosos y rojos. No te hagas la tonta, gata muerta de hambre. Sé perfectamente bien que fuiste tú, piojosa, ¿quién más sino tú? Una marginal como tú que nunca ha tenido nada en su miserable vida, se atrevería a meter sus manos mugrosas en mis cosas. A ver, habla, basura, ¿dónde está mi reloj? ¿Dónde lo escondiste, maldita ladrona? Desgraciada, miserable, igualada, que se creen que pueden venir a robarle a la gente decente, a robarle a los que les dan de comer, a los que les abren las puertas de su casa, de su mansión, porque eres una parásita, una corriente que solo viene a aprovecharse. ¿Verdad? Cada palabra era un latigazo, un golpe certero que le quemaba en el rostro, en la piel, en el alma a Clarisa, quien sentía cómo la sangre le subía a la cabeza en oleadas de vergüenza y desesperación, cómo su respiración se volvía superficial y rápida, como la de un pájaro asustado atrapado en una jaula.
Un temblor incontrolable comenzó a agitar el cuerpo de Clarisa, un escalofrío que nacía en el estómago y se extendía por todos sus miembros, haciendo que sus rodillas, ya acostumbradas al frío y la dureza del mármol, flaquearan bajo su propio peso y sus manos, protegidas por los guantes amarillos de goma, se apretaban una contra la otra. El látex, chirriando suavemente por la tensión, como si buscaran aferrarse a la última pizca de decoro antes de que su mundo se desmoronara por completo. El corazón le latía con una fuerza tan brutal que sentía las pulsaciones en los oídos, en la garganta, en las sienes. Era un tamborileo infernal que le impedía pensar con claridad, y sus ojos, velados por una capa de lágrimas no derramadas, se encontraron con el reflejo de los diamantes de un candelabro que ahora se veían como miles de ojos acusadores fijos en ella juzgándola. Intentó hablar, abrir la boca para defenderse, para articular una sola palabra de su inocencia. Pero el aire se le negaba, se le atoraba en la laringe, formando un nudo tan apretado que le impedía emitir sonido alguno, y las palabras de Daniela, filosas y venenosas, seguían taladrándole el cerebro, resonando en su mente como una campana de «Condena, yo no fui, señora Daniela, yo no. Yo jamás, yo no sería capaz. Se lo juro por la memoria de mi madre, por todo lo que tengo, que es mi honra, yo jamás he robado ni un alfiler. No me acuse así. Por favor, no soy una ladrona, yo solo quiero trabajar y ganarme la vida dignamente». Su voz salió apenas un susurro quebrado, una súplica ahogada que se perdió en la inmensidad del salón. Una voz tan pequeña, tan frágil, que parecía hecha de papel mojado, incapaz de competir con la marea de la acusación. Los recuerdos de su infancia en Zacatecas se le agolparon en la mente en un torbellino doloroso. Una escena vívida de cuando, a los 7 años, la maestra le había acusado de haberle robado una goma de borrar de colores, una pequeña goma con forma de fresa que tanto anhelaba y que había aparecido en su pupitre, metida allí por la envidia de una compañera, y ella, Clarisa, había sentido la misma oleada de vergüenza, de impotencia, de cómo las miradas de todos los niños se posaban sobre ella como dardos envenenados, y el rostro severo de su maestra, antes tan amable, se había transformado en una máscara de desconfianza que le había quemado el alma. Su madre, cansada de tanto trabajo en la mina lavando ropa ajena bajo el sol inclemente, siempre le decía: «Clarisa, lo único que tienes en este mundo es tu buen nombre, tu honra, no permitas que nadie te la arrebate. No importa cuánto te duela, defiende tu verdad con la vida si es necesario». Y ahora, las palabras de su madre resonaban en su cabeza, un eco lejano y doloroso, mientras sentía como esa honra, la única herencia que le quedaba, esa última pizca de dignidad, se le escurría entre los dedos como la arena, arrastrada por la corriente de la mentira y la injusticia, dejándola expuesta, desnuda ante la maldad de Daniela. El cloro industrial que aún se sentía en sus manos bajo los guantes, ya no era solo un irritante, era el veneno que circulaba por sus venas, quemando cada célula de su cuerpo con la acidez de la humillación. Daniela, con una sonrisa fría y cruel que le heló la sangre a Clarisa hasta la médula de los huesos, una sonrisa de víbora que disfrutaba del sufrimiento ajeno, hizo un gesto con la mano engalanada, con anillos de diamantes, un ademán imperioso hacia uno de los mozos que la observaba con terror, y el joven, pálido y tembloroso, se dirigió al sótano con paso presuroso, sus pisadas apenas audibles en el silencio que lo envolvía todo, para regresar minutos después con el bolso viejo de Clarisa, un morral de tela desgastada, remendado en las esquinas, con el cierre casi roto, una reliquia de su pobreza que ahora sería su sentencia de muerte, su tumba, y lo llevó con una expresión de profunda pena en el rostro hasta la mesa central del salón, una pieza majestuosa de ébano y marquetería que brillaba bajo la luz de los candelabros, donde Daniela esperaba con los brazos cruzados y una expresión de triunfo diabólico, su mirada una daga helada clavada en el pecho de Clarisa. El mozo, con manos temblorosas que apenas podían sostener el pobre objeto, no se atrevió a mirarla a los ojos, sino que dejó caer el morral sobre la superficie pulcra y fría de la mesa, un contraste brutal entre la humildad de la tela raída y el lujo imponente de los muebles. Y Clarisa sintió un escalofrío de pavor, de angustia, al ver cómo sus
Pocas pertenencias, el último reducto de su intimidad, serían expuestas y ultrajadas frente a todos, como si su propia alma fuera desnudada. Y el aliento se le cortó de nuevo en la garganta. Un gemido silencioso que nadie escuchó, que nadie podía escuchar. Con un gesto de desprecio, Daniela empujó el bolso con la punta de una de sus zapatillas de cristales, haciendo que se volcara sobre la mesa con un ruido sordo y patético, desparramando su contenido con una indiferencia brutal que le partió el alma a Clarisa en 1000 pedazos. Un monedero de tela con unas cuantas monedas, apenas unos pesos que representaban su sustento de los próximos días, una fotografía descolorida de su madre y sus hermanos en el pueblo de Zacatecas, con sus rostros marcados por el sol y la esperanza, un rosario de madera que le había regalado su abuela y que olía a incienso y a recuerdos olvidados, una pluma gastada con la que soñaba escribir su futuro como maestra, un pañuelo de algodón que conservaba el aroma de su perfume barato, un lápiz labial de un tono discreto y, mis amores, como si el mismo infierno se hubiera abierto en ese preciso instante en la tierra, de lo más profundo de aquel bolso viejo, de entre las humildes pertenencias que Clarisa había atesorado con tanto amor. Emergió el brillo, inconfundible del metal precioso, el destello gélido de los diamantes, y el Rolex Datejust de oro blanco, con su esfera reluciente y sus cristales brillantes, cayó sobre la mesa con un sonido metálico y seco, un clink que resonó en el silencio abrumador como una sentencia de muerte, como el último clavo en su ataúd, un sonido que no era simplemente el de un objeto cayendo, sino el de su vida desmoronándose en 1000 pedazos, el de su reputación hecha añicos, el de su futuro clausurado. El impacto del reloj contra la madera pulida fue un eco que se clavó en los huesos de Clarisa, un sonido que le taladró el cráneo, y el silencio que siguió a ese horrible clink fue tan profundo, tan absoluto, que Clarisa pudo escuchar el latido frenético de su propio corazón retumbando en sus oídos como una batería de guerra, mientras sentía cómo los ojos de todos los presentes, ahora convertidos en cuchillos incandescentes, se clavaban en ella, quemándole la piel, dejándola sin aliento, sin escapatoria, como una mariposa atrapada en la telaraña. Las lágrimas, contenidas hasta ese momento con una fuerza sobrehumana, finalmente brotaron de sus ojos como un torrente incontrolable, calientes y saladas, quemándole las mejillas mientras bajaban, y su cuerpo se convulsionó por el dolor, por la injusticia, un dolor tan agudo que sintió que cada célula de su ser se desgarraba en un grito silencioso. Y entonces, mis amores, Daniela, con una arrogancia que helaba la sangre, una mirada de triunfo cruel y una satisfacción que le torcía los rasgos en una mueca demoníaca, levantó su mano enfundada en anillos valiosos, una mano que antes había acariciado sedas y joyas, y con una fuerza brutal descargó una bofetada sorda y resonante sobre el rostro de Clarisa, un golpe seco que hizo que la cabeza de la pobre mujer se girara violentamente, un impacto que le desgarró el tímpano con un pitido agudo y le dejó un ardor abrasador en la mejilla, un sabor metálico a sangre en la boca, mientras la humillación máxima, la ignominia más profunda, se adhería a ella como un sudario fúnebre, dejándola parada, temblorosa, con el rostro ardiendo y el alma hecha pedazos, en medio de aquel lujoso salón, que ahora se sentía como el coliseo de su propia ejecución. Y ahí estaba yo, mis amores, como testigo mudo de esa crueldad, con el corazón hecho un nudo de angustia y rabia, viendo cómo Isabella, mi pequeña Isa, se escondía tras las pesadas cortinas de seda francesa, sus ojos enormes, desorbitados por el terror, clavados en la escena que se desarrollaba ante ella, un drama cruel que la obligaba a presenciar la injusticia más vil, su cuerpecito temblando como una hoja en medio de una tormenta, el miedo paralizándola, impidiéndole gritar, impidiéndole intervenir, solo capaz de ocultarse, de desear desaparecer en el vacío que las paredes de mármol parecían tragarse, mientras las palabras hirientes de Daniela caían como ácido sobre el alma ya. Maltrecha de Clarisa. Cada insulto un clavo más en su ataúd de humillación, y los otros empleados, esos rostros conocidos y anónimos a la vez, se mantenían firmes en su mutismo, sus miradas esquivas, incapaces de alzar la voz, de interponerse entre la furia desmedida de esa mujer y la desdichada Clarisa, porque el miedo a perder su propio sustento, a ser arrastrados por la corriente de la desgracia, era más fuerte que cualquier atisbo de compasión.
Y Daniela, con esa sonrisa de víbora escupiendo veneno, exigía con voz estridente: «Llamen a la policía. Ahora mismo, quiero que esta ladrona se pudra en la cárcel». Un grito que resonaba en el silencio tenso, un grito que rompía la poca compostura que Clarisa aún conservaba, y así, de rodillas sobre el frío implacable del mármol italiano, con el recuerdo de la bofetada aún quemándole la mejilla, Clarisa cubrió su rostro con sus guantes amarillos de goma, su única armadura, su escudo de látex, y dejó que las lágrimas fluyeran libremente, empapando el caucho, un torrente silencioso de dolor, impotencia y resignación, cayendo sobre el piso que había pulido hasta el infinito, sintiendo el ardor del cloro en sus manos, un dolor familiar que ahora se mezclaba con el del alma rota, y en medio de ese llanto desgarrador, un recuerdo, una imagen vívida y cruda, asaltó su mente como un relámpago, transportándola de regreso a aquellos días amargos, aquellos primeros días en la capital, sola, desorientada, con el estómago vacío y el corazón apesadumbrado, la memoria fiel de la mendicidad forzada, de las migajas que arañaba para no sucumbir al hambre voraz que le corroía las entrañas, un hambre que la hacía mirar con envidia los escaparates llenos de comida, los manjares que parecían burlarse de su miseria, del olor a pobreza que la envolvía como un manto fétido, y el frío de esa capital, un frío penetrante que se colaba hasta los huesos, mientras ella, con los pies descalzos en el pavimento helado, buscaba refugio en portales y albergues improvisados, sintiendo cómo la desesperanza la abrazaba con sus garras afiladas, y el recuerdo de Zacatecas, su pueblo abandonado, se agolpaba en su memoria, el polvo rojo de las minas, el eco de las risas infantiles desvanecidas, las casas vacías que parecían fantasmas de un pasado glorioso, y el rostro de su madre, curtido por el sol y el trabajo arduo, preparando esas gorditas de horno con la poca harina que quedaba, un sabor agridulce a esperanza y sacrificio, un sabor que ahora le desgarraba el alma al evocarlo, mientras el presente la aplastaba con su peso de injusticia y acusación infame, y entonces, justo en el instante en que el silencio se hacía más denso, más opresivo, rompiendo la monotonía del dolor, las puertas principales de la mansión, aquellas imponentes puertas de caoba maciza, se abrieron de golpe con un estruendo que sacudió los cimientos del edificio, y apareció él, don Ignacio, el patrón, regresando mucho antes de lo esperado, su figura imponente llenando el umbral, la mirada penetrante escudriñando el caos, la tensión palpable en el aire, cada uno de sus movimientos calculados, una presencia que imponía respeto, y ahora una sombra de duda sobre la inocencia de Clarisa, y sin decir una sola palabra, sin pronunciar siquiera un saludo, con paso firme y decidido, se dirigió directamente hacia su despacho privado, un santuario de decisiones importantes, un lugar donde se guardaban los secretos y se forjaban los destinos, dejando a su paso un rastro de incertidumbre y la expectativa de un juicio inminente, mientras el mundo de Clarisa pendía de un hilo, de una sola declaración, de una sola verdad que aún estaba por desvelarse en medio de aquella tormenta de acusaciones y lágrimas. Y en el fondo de mi alma de vecina apasionada, sentía que la justicia, lenta pero segura, estaba a punto de hacer su aparición, porque mis amores, lo que sube, tiene que bajar, y la desgracia que Daniela intentaba sembrar, tarde o temprano, le aplastaría el alma en pedazos, dejándola tan desnuda y vulnerable como Clarisa se sentía en ese mismo instante, expuesta al escrutinio implacable de la verdad, con sus guantes amarillos de goma, su única defensa ante la barbarie desatada, temblando en las manos que habían limpiado la suciedad y el dolor ajeno, pero que ahora se veían manchadas por la calumnia, y yo, desde mi rincón, solo podía rezar para que esa pequeña criatura escondida detrás de la seda tuviera el coraje de hablar, de romper el silencio que la envolvía, de ser la luz en medio de tanta oscuridad, porque esa era la única esperanza que quedaba en aquel laberinto de lujo y miseria, la esperanza de una niña inocente. Mis amores, la tensión en ese salón era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo de plata, un silencio denso, pesado como una lápida que aplastaba los corazones y hacía que el aire se volviera espeso, difícil de respirar,
mientras los ojos de todos, desde los empleados con sus uniformes impecables, pero rostros crispados por la expectación, hasta la misma Daniela, con su mandíbula tensa y una mirada que desafiaba al mundo, se clavaban en don Ignacio, esperando el siguiente movimiento, la sentencia final que definiría el destino de Clarisa, cuya vida pendía de un hilo tan delgado como la seda de esas cortinas opulentes, su respiración apenas un susurro contra el clamor de la injusticia reinante. Y entonces, mis amores, de entre las sombras de un diván tapizado en terciopelo color borgoña, se deslizó una figura diminuta, Isabela, la pequeña que había guardado su voz como un tesoro secreto, un enigma envuelto en dolor desde que la muerte le robó a su madre. Esa sombra silenciosa que Clarisa, con la ternura de una madre que nunca tuvo, había intentado desvanecer con cuentos y paciencia infinita, la pequeña que ahora, con sus grandes ojos color chocolate desbordantes de una sabiduría impropia de su edad, caminaba con pasos vacilantes pero firmes hacia el centro del huracán, y el murmullo cesó por completo, un silencio sepulcral se apoderó del opulento salón, solo interrumpido por el latido acelerado de los corazones, un compás frenético que anunciaba el desenlace. Isabela se detuvo justo al lado de Clarisa, su pequeña mano buscando instintivamente el guante amarillo de goma de la empleada, un gesto tierno que significaba más que 1000 palabras, un ancla en medio de la tormenta, y levantó la vista, desafiando la mirada fulminante de Daniela, la joven que olía a ambición barata y Chanel número 5 rancio, y entonces, mis amores, ocurrió el milagro. La voz que había permanecido muda por 2 largos años, la voz que había sido silenciada por la pena, brotó de sus labios con una claridad cristalina, un sonido puro como el tintineo de campanas de iglesia en una mañana de domingo, cada sílaba resonando en el vasto espacio con una fuerza sorprendente, como si el dolor la hubiera fortalecido, como si la injusticia le hubiera arrancado las cadenas a su garganta, y con su vocecita de ángel, una voz que, a pesar de su fragilidad, contenía la fuerza de una verdad irrefutable, señaló con un dedo tembloroso hacia la figura exuberante de Daniela, la que ahora parecía un pavo real desplumado, y dijo con una pureza que desgarró el alma de todos los presentes. Ella lo puso ahí, y un suspiro colectivo recorrió la estancia. Un murmullo de incredulidad y sorpresa que se ahogó al instante cuando la pequeña, con una entereza que helaba la sangre, añadió: «Yo la vi». «Miente». El impacto de esas palabras fue como una explosión silenciosa, un terremoto emocional que sacudió los cimientos mismos de la mansión, y el rostro de Daniela, mis amores, ese rostro que hasta hacía un momento irradiaba una arrogancia impune, se desmoronó como un castillo de naipes ante la furia de un huracán, el maquillaje costoso, el aura de superioridad. Todo se agrietó, revelando la desesperación pura y la mezquindad que bullía en su interior. Sus mejillas, que antes lucían un rubor saludable, se tornaron pálidas, una palidez cadavérica que contrastaba con el carmesí de sus labios pintados. Su respiración se volvió errática, superficial, como si estuviera a punto de expirar, y sus ojos, esos ojos que solían lanzar dardos de desprecio, ahora estaban desorbitados, llenos de un pánico incipiente, mientras el rubí de su anillo, un diamante del tamaño de un huevo de codorniz, brillaba con un fulgor maligno bajo la luz del candelabro. Clarisa, por su parte, se paralizó, mis amores, una estatua de sal ante la revelación. Sus manos enguantadas en el látex amarillo se detuvieron en el aire, el cloro picando sus ojos por el esfuerzo de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse, su corazón latiendo desbocado en su pecho. Un tambor desentonado anunciando la tormenta que se avecinaba. Sintió un alivio tan profundo que casi la hizo caer de rodillas, pero también una punzada de temor, porque sabía que la verdad, a veces, traía consigo su propia devastación. Los empleados, esos testigos mudos de tantas humillaciones pasadas, intercambiaron miradas cómplices. Un murmullo discreto comenzó a extenderse entre ellos, un murmullo de asombro y vindicación, como si hubieran presenciado la caída de un ídolo falso. Y algunos, con el disimulo aprendido en años de servicio, no pudieron evitar una leve sonrisa de satisfacción, una chispa de alegría en el rostro sombrío.
Don Ignacio, cuya figura imponente dominaba la estancia, había estado observando la escena con una expresión de profunda decepción, la serenidad de su rostro reemplazada por una furia contenida, y al escuchar la voz clara y pura de su hija, sus ojos se suavizaron por un instante, una ternura paterna que contrastaba con la severidad de sus facciones. Pero la indignación rápidamente retomó el control y su voz, al dirigirse a Daniela, resonó con la fuerza de un trueno, haciendo vibrar los cristales del candelabro, un dictamen final, inapelable, que selló su destino. «Sal de mi casa», pronunció, cada sílaba cargada de desprecio y de una decepción tan profunda que parecía haber envejecido 10 años en ese instante. «No quiero verte nunca más». Las palabras cayeron sobre Daniela como ácido hirviendo, quemando su orgullo, despojándola de toda su máscara de superioridad, y ella, que se había jactado de su linaje y de su fortuna, que había humillado a Clarisa por su pobreza y su trabajo honesto, ahora se encontraba acorralada, expuesta en su vileza ante todos. Don Ignacio, retomando su porte de hombre justo y observador, continuó, su voz ahora más calmada pero igual de firme, como un jurista dictando sentencia en el tribunal de la vida. La honestidad, Daniela, es un tesoro mucho más valioso que todos los diamantes del mundo, un tesoro que tú, en tu mezquindad y tu crueldad, has demostrado no poseer. Preferiste destruir la reputación de una mujer humilde que trabaja honestamente, que ha aprendido el valor del esfuerzo desde la cuna, una mujer que a pesar de las adversidades mantiene su dignidad intacta, a diferencia de ti, que te escondes detrás de lujos vacíos para ocultar la miseria de tu alma. La vida, querida, te dará lo que mereces, y hoy lo que mereces es la expulsión de este hogar, de este lugar que has mancillado con tu presencia. El discurso se extendió, mis amores, una lección de vida ineludible, una disertación sobre el karma y la justicia divina que resonó en cada rincón de la mansión, dejando a Daniela al borde del colapso, su mundo de fantasía desmoronándose en pedazos. Y así, mis amores, llegó el momento de la expulsión, de la humillación final para la engreída Daniela, que ahora parecía una marioneta rota, sin control sobre su propio cuerpo, mientras los empleados, con una eficiencia silenciosa, la acompañaban hacia la puerta principal, sus pasos ahora torpes y vacilantes, el sonido de sus zapatillas Manolo, Blahnik con cristales que antes retumbaba con la arrogancia de un tambor de guerra, ahora apenas era un rasguño patético contra el mármol frío del pasillo. Cada taconazo una nota discordante en la sinfonía de su caída, la opulencia que la rodeaba, los cuadros caros, las esculturas de valor incalculable, parecían burlarse de su desgracia, testigos, mudos de su derrota. No se le permitió tomar ninguna maleta, ningún objeto de lujo, nada, solo la ropa que llevaba puesta y el peso aplastante de su vergüenza, como si la mansión misma la estuviera escupiendo, devolviéndola al mundo del que provenía, ese mundo de apariencias que ella tanto había despreciado en Clarisa. La puerta se cerró tras ella con un eco sordo, un punto final a su breve reinado de tiranía en esa casa, dejándola sola en el umbral, con el olor a Chanel Nom. Fimpf desvaneciéndose en el aire y el sol de la mañana, implacable y frío, cayendo sobre su rostro desfigurado por la rabia y la impotencia, una imagen patética de lo que sucede cuando la codicia y la maldad se apoderan del corazón. Clarisa, con un suspiro de alivio que le sacudió hasta los huesos, observó desde la distancia, sus guantes amarillos de goma todavía en sus manos, ahora no como una barrera, sino como un símbolo de su resistencia, de su trabajo digno, de esa integridad que nadie, ni siquiera la más refinada de las villanas, podría arrebatarle, y sintió, mis amores, sintió que por fin, después de tanto sufrimiento, la justicia había llamado a su puerta, aunque fuera de la mano de una niña y la mirada firme de un hombre justo. El sonido de los tacones de Daniela se desvaneció, pero el eco de la voz de Isabela, la verdad que había pronunciado, resonaría para siempre en los muros de esa mansión, un recordatorio eterno de que la verdad, por mucho que intenten ocultarla, siempre encuentra la manera de brillar, y que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, son los que realmente construyen fortunas invaluables. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque el rostro de Daniela, antes esculpido en arrogancia y desprecio, se desmoronó como un castillo de arena golpeado por una ola furiosa.
Sus pómulos antes altos y altaneros ahora se teñían de un rojo furioso, que ascendía desde su cuello, hirviendo bajo su piel, mientras sus ojos, acostumbrados a mirar con desdén, se veían pequeños y perdidos, incapaces de sostener la mirada de reproche de don Ignacio, menos aún la de Clarisa, que por primera vez la veía sin la coraza del miedo. Y cada paso que daba hacia la puerta, forzada por la inminente vergüenza pública, resonaba no como el tambor victorioso que antes había marcado su llegada, sino como el eco hueco y patético de una derrota absoluta. Sus Manolo Blahnik de cristales, que antes refulgían como estrellas bajo los candelabros de Swarovski, ahora parecían pisar cáscaras de huevo. Su brillo era opacado por la humillación, por el peso insoportable de la verdad que la aplastaba, y el crujido del mármol bajo sus zapatillas ya no era una declaración de poder, sino un lamento silencioso que la arrastraba hacia el abismo de su propia miseria. Su mano intentó buscar el cierre de su bolso, buscando un último refugio, pero su mente se antojaba vacía, el aire denso y pesado le quemaba la garganta, dejándole un regusto amargo en la boca, la saliva escasa y áspera como papel de lija, y el olor a Chanel Nom. Finf, que solía anunciarla con elegancia, ahora se mezclaba con el hedor acre del miedo y la derrota, una fragancia de vergüenza que se adhería a su piel, imposible de lavar, y el sonido de sus pasos, antes un tic-tac mortífero, se convirtió en un arrastrar renqueante, cada movimiento una punzada de dolor en su ego destrozado, hasta que finalmente, mis amores, como un fantasma expulsado de un castillo, cruzó el umbral de esa mansión, el portón de hierro forjado cerrándose tras ella con un golpe seco que selló su destino, dejándola sola en la calle bajo el incipiente sol de la mañana que pareció burlarse de su desdicha, con el frío del asfalto calándosele hasta los huesos, sin un abrigo, sin su chofer, sin nada, absolutamente nada, excepto el amargo sabor de su propia ponzoña. Mientras Daniela se desvanecía de la vista, llevándose consigo la toxicidad de su presencia, don Ignacio, mis amores, ese hombre de principios que había forjado su fortuna con el sudor de su frente y el respeto por el trabajo honesto, se acercó a Clarisa, quien aún se mantenía arrodillada, sus piernas temblorosas y sus rodillas adoloridas por las horas de fregar el frío mármol, sintiendo el ardor del cloro que se había filtrado un poco a través de una pequeña fisura en el látex de sus guantes, y sus ojos, antes llenos de la rigidez de la injusticia, ahora se posaron sobre ella con una ternura y un reconocimiento tan profundos que hicieron temblar el alma de la joven, y sin importarle un ápice el impecable traje de seda italiana que vestía, valorado en miles de dólares, ni las manchitas de humedad que pudiesen adherírsele del suelo pulcro pero mojado, don Ignacio se inclinó, extendiendo una mano firme y cálida para ayudarla a levantar, y Clarisa, con sus propias manos aún enfundadas en los guantes amarillos, sus únicas protectoras. En este mundo hostil, sintió la rugosidad de la piel de él, el contraste de esa palma fuerte contra el látex liso, y una corriente eléctrica de alivio y gratitud le recorrió el brazo, un calor que se extendió hasta su pecho, deshaciendo el nudo de angustia que tenía clavado justo debajo de las costillas, ese nudo que había estado ahí desde que Daniela había osado llamarla ladrona, y cuando sus pies finalmente se posaron firmes sobre el mármol, sus rodillas crujieron en protesta, pero ella no sintió el dolor, solo el inmenso alivio de saberse vindicada, de haber sido vista, por fin, como la mujer honesta y digna que siempre había sido. La voz de don Ignacio, mis amores, resonó en el amplio salón, cargada de una sinceridad que conmovía hasta las piedras del mármol de Carrara, un eco grave que llenó cada rincón del espacio que antes había sido testigo de tanta crueldad. Clarisa, mi querida Clarisa, las palabras no alcanzan para expresar la vergüenza y el arrepentimiento que siento por lo que has tenido que sufrir bajo mi techo, dijo él, y Clarisa sintió sus ojos empañarse, la visión del candelabro Swarovski sobre sus cabezas volviéndose un halo de luces borrosas. Te pido, desde lo más profundo de mi corazón, que me perdones por no haber visto antes la maldad de esa mujer, por haber permitido que te humillaran así, en mi propia casa, y por el daño irreparable que te causó su bajeza. Créeme que no hay dinero que pueda pagar el infierno que te hizo vivir esta mañana, el terror que debió inundar tu alma cuando te acusó de esa terrible calumnia.
pero quiero que sepas que tu lealtad, tu esfuerzo incansable, tu pureza de espíritu han quedado más que demostrados. Hoy, y a partir de este momento, tus sacrificios serán recompensados no solo con el respeto que siempre te he tenido, sino con la justicia que te mereces. Desde hoy mismo tu salario será triplicado, para que nunca más tengas que vivir con la angustia de no llegar a fin de mes, para que puedas darle a tu familia en Zacatecas esa calidad de vida tanto se han ganado con su trabajo duro, y para que ese sueño tuyo de ser maestra, de pararte frente a un pizarrón y encender la luz del conocimiento en los ojos de los niños, no siga siendo un anhelo lejano, sino una meta tangible que te ayudaré a alcanzar, porque una mujer con tu integridad, mi Clarisa, merece mucho más que limpiar pisos ajenos. Merece volar tan alto como sus alas puedan llevarla. Y Clarisa, mis amores, sintió que el mundo se le venía encima, pero no con el peso de la desgracia, sino con la avalancha bendita de la esperanza. El aliento se le cortó en la garganta, sus labios temblaron, queriendo articular una respuesta, pero solo un sollozo ahogado logró escapar de su pecho, un sollozo que venía del alma, liberando años de angustia contenida, de sueños pospuestos, de humillaciones tragadas en silencio, y por sus mejillas surcaron lágrimas verdaderas, no de dolor, sino de una inmensa, abrumadora gratitud, el sabor salado de ellas mezclándose con el dulce alivio de la justicia, del reconocimiento. En medio de la conmovedora escena, la pequeña Isabella, que había permanecido escondida detrás de una cortina de seda francesa, sus ojos grandes y tristes ahora brillando con una luz que no se le veía desde hacía años, surgió de su refugio, sus pequeñas piernas moviéndose con una urgencia que no se le conocía, y se lanzó hacia Clarisa. Sus bracitos diminutos se aferraron a la cintura de la empleada con una fuerza sorprendente, escondiendo su carita contra el delantal de algodón, su uniforme de trabajo, ese mismo delantal que había sido testigo de tantas lágrimas y silencios forzados, pero que ahora se convertía en el refugio más seguro del mundo, y Clarisa, con las rodillas aún adoloridas y el corazón latiéndole como un tambor de fiesta, se agachó con dificultad, sus manos enguantadas abrazando a la pequeña con una ternura infinita, sintiendo el calor del cuerpecito de Isa contra el suyo, el suave olor a champú de niño que emanaba de su cabellera fina, y el sollozo de Isabella. Antes tan desolador, ahora era un murmullo de alivio, un sonido dulce que le decía a Clarisa que todo, por fin, estaba bien, que el silencio asfixiante de la niña se había roto, no solo con palabras, sino con el abrazo de la verdad y el afecto más puro, y las lágrimas de la niña, calientes y húmedas, se filtraron a través de la tela del delantal, llegando a la piel de Clarisa, una bendición líquida que lavaba las heridas invisibles de su alma, un bálsamo para el dolor acumulado. Y entonces, mis amores, como si una señal invisible hubiese recorrido cada fibra del amplio salón, los otros empleados de la mansión, que habían sido testigos mudos y temerosos de la injusticia, con los estómagos apretados por la impotencia, los puños en las manos escondidos bajo los pliegues de sus propios uniformes, con sus miradas antes gachas, ahora alzadas y llenas de un resplandor de admiración y respeto, empezaron a aplaudir, un aplauso que comenzó tímidamente como un murmullo de hojas secas, pero que rápidamente creció en volumen, convirtiéndose en una ovación cerrada, un torbellino de palmas que llenó el espacio de techos de doble altura, resonando contra el mármol frío, calentando el aire con la fuerza de la empatía y la solidaridad. Y Clarisa, con Isabella aún aferrada a ella, con el rostro húmedo por sus propias lágrimas y las de la niña, sintió cómo ese sonido, poderoso y reconfortante, le envolvía como un manto protector, un reconocimiento colectivo a su dignidad, una afirmación de que no estaba sola, que su lucha había sido vista y su victoria celebrada, y por un instante se permitió cerrar los ojos, dejando que la música de las palmas la arrullara, purificando su alma de todo el veneno que Daniela había intentado inocularle. Y cuando los abrió de nuevo, vio los rostros de sus compañeros, no con lástima, sino con un respeto que le devolvía el aliento que le reponía la fuerza que le hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no era solo una sombra en la ostentosa mansión, sino una luz, una mujer valiosa cuyo trabajo y existencia merecían ser celebrados, y el olor a cloro que antes le recordaba la dureza de su destino,
ahora se mezclaba con el aroma a limpio de la victoria, dignidad recuperada. Cuando el aplauso finalmente se disipó, dejando un eco cálido en el aire, Clarisa se irguió por completo, sus músculos todavía resentidos, pero su espíritu levantado, sintiendo el peso ligero pero dulce de Isabella contra su cuerpo, y sus ojos, aún húmedos, se encontraron con su propio reflejo en el brillo cristalino de una de las columnas de mármol pulido, un espejo improvisado que le devolvió la imagen de una mujer diferente, una Clarisa que, aunque con el cabello un poco desordenado y el uniforme ajado por el trajín del día, emanaba una fuerza nueva, una serenidad que nunca antes había poseído en ese lugar, y sus ojos se posaron en sus manos, mis amores, en esos guantes amarillos de Kuma, su fiel armadura, el escudo de látex que había protegido sus manos del ardor del cloro, pero que más importantemente había sido el resguardo de su dignidad, el recordatorio constante de su valor, de su trabajo honesto, y en ese momento, bajo la luz que se filtraba por los ventanales de piso a techo, esos guantes no parecían ya un simple instrumento de limpieza, algo barato y desechable, no. Clarisa los vio y los sintió como si brillaran con una luz propia. Un oro opaco pero verdadero, una corona invisible que se había ganado con cada gota de sudor, con cada lágrima contenida, con cada humillación soportada en silencio, con cada segundo de su vida dedicada a mantener a los suyos. Con el trabajo más noble y honrado, y mientras se ajustaba el puño de uno de ellos, sintiendo la goma ligeramente pegajosa contra su piel, una sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa verdadera, sin amargura, una sonrisa que nacía de la victoria del espíritu, del triunfo de lo simple, de lo puro, sobre la opulencia vacía y la maldad sin escrúpulos, y en su mente, mis amores, resonó una voz, su propia voz interna, aquella que le decía que esos guantes, esos humildes guantes amarillos, valían más, infinitamente más, que todas las joyas de Daniela, que todos los cristales Swarovski del candelabro, que todo el mármol italiano de Carrara, de esa mansión, porque ellos representaban la verdad, la fuerza inquebrantable del que trabaja con el alma. Y eso, mis amores, eso no tiene precio, no tiene etiquetas de diseñador, y no se compra con ninguna fortuna. Y aquí viene la gran lección, la moraleja que nos deja el sabor agridulce de la vida, esa que nos enseña que el destino, mis amores, es un arquitecto paciente que construye con los ladrillos de nuestras acciones y que cada una de ellas, buena o mala, deja una huella indeleble que tarde o temprano será juzgada por el tribunal implacable de la existencia, porque la historia de Clarisa, esa mujer de Zacatecas que llegó con las manos agrietadas y los sueños truncados, nos grita con la fuerza de un huracán que la dignidad no se compra con fajos de billetes ni se exhibe en un guardarropa de alta costura, sino que se forja en el sacrificio diario, en el silencioso acto de levantarse cada mañana cuando el cuerpo duele y el alma está cansada, y de ponerse esos guantes amarillos, símbolo de labor y resistencia, para enfrentar un mundo que a menudo confunde el valor de una persona con el precio de sus pertenencias. ¿Qué importan los Manolo Blahnik de 25.000 pesos, con sus cristales brillando como lágrimas de vanidad, si los pies que los calzan pisotean el alma de los demás? ¿De qué sirve un Rolex de oro blanco y diamantes, si la mano que lo exhibe esconde la mezquindad y la calumnia? Esa lujosa relojería, mis amores, era solo un adorno hueco en la muñeca de Daniela, una cadena que la ataba a su propia avaricia, mientras que esos humildes guantes amarillos de Clarisa, que costaban apenas un puñado de monedas, eran el verdadero escudo de una guerrera, la corona invisible de una reina que defendía su honor y el de su familia con cada gota de sudor. Eran la armadura que protegía no solo del ardor del cloro y las ampollas de la labor, sino de la corrosión del alma, de la envidia y la maldad que otras intentaban arrojarle como si fueran veneno. Esos guantes, mis amores, se convirtieron en el símbolo de que no importa cuán frío sea el mármol de Carrara, cuán altos los techos de doble altura, cuán deslumbrantes los candelabros de Swarovski, nada, absolutamente nada de ese lujo material puede equipararse al calor de un corazón honesto, a la pureza de un espíritu inquebrantable, a la luz de una verdad que, como la voz de la pequeña Isabella, por fin rompió el silencio de años para desenmascarar la hipocresía. Porque esa
Niña, mis amores, esa princesita que no hablaba desde la muerte de su madre, encontró su voz no en los salones de alta sociedad, ni entre los juguetes caros, sino en el abrazo de Clarisa, en los cuentos que le susurraba al oído, en la mirada llena de amor que la piojosa, la muerta de hambre, la igualada, le dedicaba cada día, demostrando que el amor, la verdadera riqueza, se teje con hilos invisibles de afecto, con caricias del alma, con la empatía que ninguna fortuna puede comprar. Y al final, Daniela, con sus zapatos de lujo silenciosos y su ego hecho pedazos, se fue de esa mansión tan vacía como llegó, con un bolso lleno de nada, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y en el suyo solo había podredumbre, mientras Clarisa, con sus manos aún dentro de esos guantes amarillos, con un salario triplicado que le devolvería la esperanza de ser maestra, y con el amor incondicional de una niña que volvía a hablar, se quedó, victoriosa, la verdadera dueña de la dignidad, la legítima soberana de un reino de valores que ningún dinero puede comprar, porque cada vez que sintió el frío del mármol en sus rodillas, Clarisa no solo pensó en la lápida de su padre, sino en la fortaleza de las mujeres de Zacatecas, esas que, como ella, sostienen el mundo con sus uñas y que al final demuestran que las grandezas del alma valen más que el más brillante de los diamantes. Porque recuerden, mis amores, en este teatro llamado vida, los lujos materiales son efímeros y las máscaras de la vanidad caen tarde o temprano, revelando la verdadera esencia de cada ser humano. Y solo aquellos que construyen su castillo sobre los cimientos de la verdad, la honestidad y el trabajo digno, son los que terminan reinando, no sobre fortunas vacías, sino sobre el imperio invencible de la dignidad. Esa que ni todo el dinero del mundo puede comprar, ni toda la maldad puede destruir.